Muchísimas gracias por la presentación una vez más. Agradecer también a ustedes que se encuentran presentes el día de hoy en esta última sesión, como hacen bien comentario. Obviamente en esto último vamos a abordar, como valga la precisión, el título de esta sesión, alegatos de clausura. Y quisiera empezar también agradeciendo a la institución que me hace posible estar en el presente día, justamente el Colegio o el Ilustre Colegio de Abogados del Callao, conjuntamente con un Círculo de Abogados que han confiado en mi persona para poder brindar esta sesión como última de este diplomado. A su vez, voy a compartir una presentación PowerPoint para efectos de ilustrar mejor mis ideas. Quisiera me confirman, por favor, si es que se logra visualizar de manera correcta. Sí se visualiza, doctor. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a abordar lo que es los alegatos de clausura, es decir, la última oportunidad que tiene el abogado litigante, le hace el Ministerio Público, le hace, en este caso, la defensa técnica, para poder convencer y persuadir a través de una manera concisa y precisa al juez que va a decidir precisamente la causa. En consecuencia, se va a llevar a cabo posteriormente al debate probatorio, es decir, luego de que se ha podido llevar a cabo los alegatos correspondientes de apertura, luego que se ha podido llevar a cabo en este caso la actuación documental, pericial, testimonial, etcétera, ya como corolario de cuál sería la versión última de la teoría del caso, la expresión de la misma de cada una de las partes procesales para invocarse ante el juez y sobre esa base él pueda resolver. Entonces, parte conceptual desde la técnica de litigación oral, pero también conjuntivamente mencionado con los alegatos de clausura, es que esta tendría que ser una especie de solución que estarías proponiendo al juez para que te dé la razón. Recuerden que el proceso penal finalmente son pretensiones que ambas partes procesales, le hace el Ministerio Público, el actor civil y finalmente la defensa técnica, tendrán que llevar a cabo hasta el último. Y claro, ahí se verá si se ha confirmado, si es que esa promesa que hicimos al iniciar el juicio oral con los relatos de apertura se han cumplido o no con el resultado del debate probatorio. Y en consecuencia, esta historia que trajo la fiscalía, esta historia que trajo el actor civil, esta historia que trajo el abogado defensor de la parte acusada, tendrá que estar plasmada en esa disposición con relación a los alegatos de clausura. Es una proposición de cómo es que el juez debería resolver. Entonces, tendríamos que tener la capacidad de ser sintéticos al momento de analizar la causa, el de poder hacer prácticamente un resumen de los instrumentos o las pruebas más relevantes y el significado procesal, o en este caso de prueba, más idóneos para nuestra teoría del caso, para que obviamente esto puedan ser valorados, merituados por el juez o la sala y obviamente puedan emitir una decisión respaldando en argumentos o en motivaciones nuestra pretensión a favor, por supuesto, de lo que nosotros queremos llevar a cabo. ¿Ok? Ahora, también lo es, y esto es en relación a doctrina especializada en esta materia, que los alegatos de clausura deberían componer no solamente nuestra posición, sino que también desarticular eventualmente lo que ha podido originar la contraparte. Me explico acá. No solamente tendríamos que decir lo que prometimos al inicio, lo estamos confirmando justamente en esta alegato de clausura, si es que en ese ámbito no se tiene lo que obviamente corresponde de haber desarticulado, de haber generado por lo menos, dependiendo de la estrategia del caso, una duda razonable en función a nuestro patrocinado, si es que estamos obviamente defendiendo a la parte acusada. ¿Ok? Lo mismo ocurrirá en el sentido de la fiscalía. Si la fiscalía ha prometido que hay elementos de prueba para efectos, evidentemente, de generar una condena, una certeza probatoria del hecho ocurrido, y por eso es que la sentencia debería indicar hecho probado y la consecuencia jurídica es la misma, tendríamos que también tener ese mismo soporte al momento de llevar a cabo los alegatos de clausura. Y claro, por ejemplo, si nos rememoramos o podemos recapitular lo que ha ocurrido recientemente en el mes de mayo, ustedes recordarán el caso de Alfa Cónsul, la primera persona jurídica que ha sido condenada bajo el marco de la ley, precisamente de la ley de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, entre paréntesis, la responsabilidad penal de la persona jurídica, con ese nomen juris que ya ha aceptado pacíficamente en nuestro país. Vamos a ver que desde la propia imputación, desde la propia formulación de la acusación de la fiscalía
y luego oralizada y luego plasmada en sus alegatos de apertura, en la actuación probatoria, en los alegatos de clausura, vamos a ver que solamente se vincula al sujeto activo, que es la persona natural en condición de gerente general de Alfa Cónsul. Pero la pregunta es, ¿algún momento se pudo tener algún tipo de conducción del hecho que habría desplegado la persona jurídica Alfa Cónsul? Si estamos hablando de la responsabilidad penal de la persona jurídica, por ejemplo, ya trayéndolo, aterrizándolo en un caso práctico, ¿cómo es factible que la imputación de la persona jurídica no diga cuál es el efecto de organización que podría, por ejemplo, presentar esta para efecto de hacer esta distinción entre la responsabilidad penal de la persona jurídica propiamente dicha y la responsabilidad de la persona natural? ¿Cómo es factible que se condene a una persona jurídica si es que en la imputación objetiva no se indica absolutamente nada? Solo se hace alusión a lo que habría hecho la persona natural en la condición o en el cargo de gerente general. En consecuencia, por ejemplo, esa promesa que se hizo al inicio de determinar la responsabilidad penal de la persona jurídica, en un momento ni siquiera inicial se ha podido cumplir porque era imposible porque nació muerta esa imputación objetiva. Y claro, acá el comentario adicional es, ¿cómo es factible que habiendo esta desperfecto en la imputación objetiva, lógicamente una teoría respecto a la autonomía de la responsabilidad penal de la persona jurídica, luego tenga como corolario una sentencia condenatoria en contra de esta persona jurídica? Algo absurdo de la visión jurídica propiamente dicha, si ustedes lo quieren ver de esa forma. Y claro, es un absurdo para quienes nos dedicamos y estudiamos derecho penal y sobre todo nos actualizamos en esta materia de la responsabilidad penal de la persona jurídica que viene ya abordándose por lo menos una década en España y que lógicamente esos resultados, esos estragos debían ser contemplados en esta emisión de esta sentencia que habría sido emitido bajo la ley administrativa de la responsabilidad de la persona jurídica. En consecuencia, si bien es cierto, estamos estudiando en el caso presente los alegatos de, en este caso, de conclusión o los alegatos finales de la discusión final, lo cierto y real es que no siempre, lamentablemente, y con respecto a la Administración de Justicia, se va a tener una causa sólida desde el aspecto fáctico, jurídico y probatorio para que luego tenga una consecuencia razonable, lógica, proporcional en la emisión de una sentencia. En el caso que les hago mención, de mi punto de vista, al menos como experto en esta materia, indicaría que no se ha cumplido, lógicamente, con una debida motivación porque no está estructurado en ningún momento, y lo he revisado antes de la clase para obviamente tener la pulcritud respectiva, una solución al problema que la fiscalía estaría planteando. Ha habido una mala plantación o un mal planteamiento, si lo quieren ver así, de la fiscalía y que ha sido arrastrado y ha sido cogido por la judicatura. Y claro, si vamos a los alegatos de clausura de la parte que es la imputada, que es la persona jurídica, ¿por qué nunca se hizo mención respecto a algún tipo de alegación que hizo la parte? Es decir, ¿por qué la sala, al momento de resolver, no valoró lo que había indicado el abogado defensor de esa parte? Es un error conceptual, metodológico, pero a su vez también de debida motivación. No es que simplemente yo tenga que hacer escucha y ser una mesa de partes de lo que indica la fiscalía, sino que tengo que obviamente escuchar, y eso es un derecho fundamental, a ser escuchado, ser oído correctamente de las pretensiones que tiene la fiscalía, pero a su vez también de la defensa, para que los alegatos de clausura tengan un soporte práctico en la realidad y pueda ser útil al momento de resolver la causa. Porque de modo contrario, como ustedes también habrán podido escuchar en algunos alegatos que ha podido, por ejemplo, generar polémicamente, de mi punto de vista, un juez de la Corte Suprema, bastaría únicamente que ellos crean como magistrados, con el respeto debido, que están en lo cierto. Pero claro, ¿y de qué sirve un proceso penal si es que no le vas a ejercer justamente la contradicción manifestado en poder escuchar, en poder resolver, en poder motivar, ya sea a favor o en contra de lo que resuelve justamente el juez en virtud a lo que expone la contraparte, que en este caso la defensa técnica? Carecería de sentido. Estaríamos estudiando lamentablemente los alegatos de clausura, apertura, teoría del caso, lamentablemente de manera en vano. Esta es una crítica para que ustedes puedan comprender que si bien es cierto, hay una estructura, un lineamiento de los alegatos y lógicamente también la teoría del caso y principalmente las técnicas de litigación oral, a veces en nuestra praxis judicial, ya sea por un desconocimiento, por un tema de desidia o por último, lo más grave, de una causal de arbitrariedad, no se cumple. Y claro, ¿de qué estamos hablando si es que hay un parámetro, inclusive, y no quiero faltar respeto a nadie, pero algunos magistrados de las salas superiores en adelante, inclusive dictan clases con respecto a temas de garantías?
que supuestamente son garantistas, pero en la práctica, cuando vemos resoluciones como esta, dejan mucho que desear porque lógicamente no están cumpliendo con lo que ellos mismos enseñan a la audiencia y que obviamente también generan una indefensión a la parte procesal y mucho más aún con la estructura que plantea nuestro Código Procesal Penal de los roles que hemos estudiado, evidentemente, en las demás sesiones, que debe ejercer cada parte procesal para el momento de poderse emitir una sentencia, ya sea de condena o de absolución, pero obviamente no tener injerencias o no tener ningún tipo de utilización o instrumentalización de la justicia, lógicamente, por parte de los magistrados al momento de resolver. Okay, esto quería tenerlo como un preámbulo porque, como les indicaba, he tenido la oportunidad de nuevamente leer por décima vez, si no me recuerdo, esta sentencia de Alfa Cónsul, que es tan apasionante, pero claro, abordándolo desde lo que el día de hoy tenemos como colorario, que es la alegatos de clausura, entra un poco a tallar, porque claro, si yo hago unos alegatos de apertura, hago un objeto de debate probatorio, hago unos alegatos de clausura pulcros desde la parte metodológica, dogmática, probatoria, desde la imputación, desde lo que nos han enseñado en esencia de derecho penal, que justamente viene Klaus Robsin o Jacobs, por ejemplo, y luego vemos una sentencia en la que en ninguna de las 142 hojas está explicado cuál es la imputación correcta y cuál es la acreditación de su ámbito de imputación de la persona jurídica. Claro, genera indignación y a veces, como por ejemplo en estas sesiones que quisiera no solamente sean teóricas, sino también sean prácticas, genera un comentario como el que les acabo de dar, ¿no? Disculpen si es que he podido generar algún tipo de precisiones o estos alcances, porque claro, yo sí quisiera no solamente vivir en esta especie de comprensión absoluta teórica, sino también aterrizarlo al ámbito práctico y ver casos de actualidad en las cuales lamentablemente no se cumplen esos estándares. Pero sin perjuicio de este comentario, si hubiera lugar alguna pregunta al respecto, igual será validado en su momento para poder generar una absolución de consultas. Voy a ir por el orden que he planteado también en las PPTs para que ustedes puedan tener una gráfica dimensional de lo que es, evidentemente, el proceso penal en lo que establece nuestro Código Penal, por lo menos en el artículo 386, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Entonces, viendo que ya se ha concluido el debate probatorio, ¿no? Como indicaba al inicio, se va a plantear una discusión final, es decir, ¿cuál es la resolución desde mi punto de vista, desde mi punto de inflexión de cómo es que se debe resolver la causa? Y claro, el primero, como siempre, es el representante del Ministerio Público, el titular de la acción penal, quien tendrá que sustentar de manera resumida o condensada cuál ha sido, para su punto de vista, lo que se ha abordado en el juicio oral y cuál sería la conclusión probatoria, ya sea de manera individual y colectiva de la prueba, para que el juez lo pueda tener presente. Lo mismo va a ocurrir con los alegatos del actor civil, le hace la parte que se ha constituido como tal, como parte de ser el agraviado del delito que se había imputado a una persona, y obviamente también el tercero civil responsable, que sería la persona que se va a poder hacer cargo de la reparación civil en caso sea, lógicamente, condenado o no la persona que es la acusada como tal. Y por último, viene a ser los alegatos del defensor del acusado. Si lo quieren ver así, desde la parte técnica, ahí acabaría en el punto número C. Pero claro, luego de eso, porque siempre, como les indicamos también en la anterior sesión, tendrá la oportunidad el acusado de hacer una referencia distinta, no igual, no repetitiva, si lo quieren ver así, de lo que ha alegado el abogado defensor, sino tal vez generar algunos incidentes para, o lógicamente, pueda ser merituado, pueda ser valorado, ser tomado en cuenta desde el factor y componente humano que representa el acusado, porque él es el que está sentado en el banquillo y que obviamente necesita que puedan comprender no solamente lo que se siente estar en ese banquillo de los acusados, sino que a su vez también pueda conocerse su historia de una visión de lo que ha ocurrido, porque ustedes acá comentarán conmigo, la persona que sabe mucho más del caso que el abogado es justamente el acusado. El acusado sabe absolutamente todo lo que hizo y no hizo y por consiguiente tendrá mejor posibilidad de explicar a quién, al quien va a resolver la causa. Y en ese sentido, en esa magnitud, tendrá esos 5 o 10 minutos para poder desarrollar y explicarle al juez por qué es que debe declararlo inocente de los cargos imputados por el Ministerio Público. Obviamente, para que tenga esta contundencia, esta certeza de convicción que le va a generar al órgano resolutor, el acusado tendrá que tener una buena preparación conjuntamente con el abogado defensor.
para que no sea repetitivo, para que simplemente no titubee, que no dude, porque están en esos 5 minutos que depende si va a ser absuelto o va a ser condenado. Es su vida la que está dependiendo, lógicamente, de una decisión. ¿Y quién mejor que dar la última palabra de manera preparada que el acusado? ¿Ok? Ahora, y acá viene la crítica, viene el comentario también. En teoría, como lo venimos estudiando bajo el marco de un modelo acusatorio de índole adversarial, pero que a su vez también tiene como correlato el principio de oralidad, se entenderá que los alegatos no podrán ser leídos, no podrán ser replicados desde lo que pueda tener o no la fiscalía o la defensa técnica o el actor civil o el tercero civil, sino que más bien tendrán que ser espontáneos, tendrán que ser oralizados bajo el marco de la línea de argumentación que podrán traer a colación cada una de estas partes procesales al juicio. Pero claro, acá viene el tema del comentario siempre, del dilema que a veces sufrimos los abogados defensores en esta materia. ¿Por qué lo digo? Porque acá no me dejarán mentir los litigantes que estén presentes en la sala, que tanto en los alegatos de apertura, que deberían ser el ofrecimiento, en lo que voy a poder yo demostrar, lo que voy a prometer a la judicatura de que va a haber en el juicio oral, e inclusive en los alegatos de clausura, que es el resumen, el condensamiento de todo lo que se ha podido generar en la etapa probatoria del juicio oral, normalmente los jueces permiten, y esto es lo grave, que los fiscales lean y reproduzcan todo lo que tienen en una hoja o en un panfleto, si lo pueden ver así. Y claro, miren lo que me han sucedido a veces en audiencias, ¿ah? Cuando uno advierte, porque obviamente lo dice expresamente bajo el principio de legalidad, lo que está prohibido no se puede, en este caso, permitir en una audiencia, mucho mayor razón cuando está un juez presente, una autoridad con la investidura que lo representa, lo que uno indica como abogado es que justamente tengamos una igualdad de armas en el sentido de que si yo no tengo ningún tipo de documento, no tengo ningún tipo de lectura que voy a realizar, también se le exija eso a la fiscalía. Y si la fiscalía tiene un papel que está leyendo, está reproduciendo exactamente tal cual en la lectura, no solamente se le prohíba o omite llevar a cabo esta función, sino que lógicamente no pueda continuar porque está ejerciendo una mala defensa respecto a los intereses del Estado como tal. Y mira lo que me dicen los jueces a veces cuando he podido llevar a cabo este tipo de solicitudes, no caprichosas, no antojadizas, sino lo que está contemplado expresamente como ustedes lo pueden apreciar en el artículo 386, numeral 2, como lo ven en pantalla. Me dicen, miren lo que me dicen. Los jueces acudos o los jueces inclusive Aten me dicen, doctor, pero si la Suprema permite que la Fiscalía lea, ¿por qué yo no podría leer o dejar permitir leer a la Fiscalía? Miren esa respuesta, como comprenderán, arbitraria, sin fundamento alguno, pero que claro, uno que también maneja el litigio tendrá que saber, lamentablemente, que si es que nos colocamos en un escenario de conflicto en la última fase, que es ya justamente la resolución prácticamente del caso con el juez que va a resolver, comprenderán que no es estratégicamente conveniente, ¿no? Pero claro, deja mucho que desear ese tipo de respuestas en el amparo de lo que establece este artículo como tal. Ahora, también lo es que el agraviado, no su representante le hacen, no su abogado, no la procuraduría que está representando sus intereses como tal, sino más bien el propio agraviado, la persona sobre la que ha recaído el agravio, valga la precisión o la redundancia, si pide el uso de la palabra, tendrá que ser escuchado. Porque claro, si bien es cierto, no ha podido intervenir en el proceso, ¿no? Siempre podrá ser escuchado para que conozcan también su versión. Eso es válido, eso es concreto. No es lo mismo que un alegato de clausura, por supuesto, pero tendrá también mucho que incidir respecto a la magnitud, los estragos o los daños que todavía, por ejemplo, sigue manteniendo o sigue persistiendo hasta la fecha que se pueda llevar a cabo la misma. También tiene genera, perdón, una persuasión, pero a su vez también un componente humano porque es sobre quien se está hablando, que es la persona agraviada. ¿Ok? Acá indica que el juez tendrá por bien a conceder la palabra por un tiempo prudencial en atención a la naturaleza y la complejidad de la causa, pero por regla general, si ustedes acá convendrán también conmigo, por regla general te dan 10 minutos a los abogados, ya sea la fiscalía, la defensa técnica de la parte del actor civil, el tercero civil, abogado del acusado, 10 minutos.
Y es más, a veces a la fiscalía son 10 minutos por cada parte procesal. Le hace si que son 4, 40 minutos, si son 5, 50 minutos y así sucesivamente. Y a los sujetos que son los agraviados o son los sujetos acusados, les da 5 minutos. Y claro, usted mirando, doctor, en 5 minutos se puede resumir en realidad un caso, desde mi punto de vista como acusado, de mi punto de vista como actor, perdón, como agraviado, en realidad no. Y por eso es lo que debería hacer no solamente el abogado, sino a su vez también la persona que está solicitando el uso de la palabra, que en este caso es el agraviado y o el acusado, tendría que tener la capacidad de solicitar un tiempo más amplio, pero claro, bajo la condición de que no sea reiterativo, repetitivo, redundante o vacío en la argumentación. Y por eso es lo que les indicaba al inicio. Tendrá que haber una preparación previa para que esta persona tenga la capacidad de condensar, de resumir y ver desde el punto de vista de sus propios zapatos cómo es que debe el juez resolver y valorar la causa. Y eso ya dependerá, como le digo, de la estrategia, de la coordinación y el desempeño que pueda llevar abogado defensor conjuntamente con la persona que está representando. ¿Ok? Luego de ya ejercida la autodefensa del acusado, la defensa material también, si lo quieren ver de esa forma de manera técnica, el juez ya va a declarar cerrado el debate y va a expedir la sentencia correspondiente. ¿Ok? Ya sea que lo adopte a través de un adelanto de fallo, es decir, que pueda leer algunos fundamentos a grosso modo por los cuales recae la acción de esta posible sentencia, ya sea en carácter de sentencia absolutoria, sentencia condenatoria, y lógicamente el fallo respectivo, es decir, si es que va a ser condenado en carácter de ser culpable del delito que se le pueda imputar en calidad de autor o de cómplice, y sobre esa base tendrá que hacerse efectiva, lógicamente, la pena. Y acá viene un comentario adicional, un plus tal vez. Normalmente, de manera errónea, valga la precisión, porque el TC ya del año 2016 en adelante ha indicado de que los fallos de condena no generan automáticamente que la persona pueda ser privada de libertad, sino que más bien tiene que haber una lectura íntegra de la misma para que recién la persona pueda verse privada de libertad y obviamente generarse la posibilidad de hacer una apelación. Pero como ustedes verán, y ha ocurrido precisamente el presente año, si no mal recuerdo, cuando hay un adelanto de fallo, por ejemplo, el caso de Nadine Heredia, como el caso de Ollantumala, ustedes convendrán conmigo, fue un adelanto de fallo y sobre eso se llevó a cabo justamente una condena que se hizo efectiva en el momento, es decir, se puso las esposas a la persona que en ese caso era Ollantumala, ¿no? Y se le trasladó en este caso al penal de Barbadillo correspondientemente. Luego, después de unas 2 semanas, si no mal recuerdo, algo también inusitado, ustedes recordarán como simples humanos, como simples abogados litigantes, cuando hacemos algún tipo de habeas corpus o algún tipo de acción legal, por regla general, ninguna acción, lamentablemente, en esas instancias demora 2 semanas. Por regla general demora muchísimo más. Pero bueno, en este caso, de manera excepcional, de manera muy célere, se dio la razón en el sentido de que efectivamente, una vez más, reiterando jurisprudencia, doctrina jurisprudencial al menos desde el año 2016, no se puede llevar a cabo adelante un fallo, o mejor dicho, un adelanto de fallo condenatorio y que automáticamente la persona se le ponga tras las rejas. Es una vulneración al derecho de la libertad. Ustedes me dirán, doctor, ¿pero qué prosigue en esta causa? Claro, lo que sucedió es que posteriormente a ello ya se subsanó la cuestión, si lo quieren ver así, porque la persona ya fue tenida tras las rejas y al mismo tiempo se llevó a cabo, en este caso, la emisión de esta resolución íntegra para que esta persona pueda llevar a cabo la causa. Y entiendo que si bien es cierto, existe un pronunciamiento que ha planteado la defensa en ese momento, entendería que la respuesta, por más que no esté de acuerdo con la misma, sea una sustracción de la materia porque ya ha vivido o ya ha existido justamente un pronunciamiento en ese sentido, bajo los últimos alcances que también se ha podido pedir, por ejemplo, en el caso de Delcy Chávez, respecto al Tribunal Constitucional y los parámetros de la debida observancia del debido proceso, la tutela constitucional efectiva, el derecho a la libertad, yo diría que en ese lapso de tiempo que ha sido privado de libertad, justamente Ollantumala, y hasta que se haya podido integrar, evidentemente, esta sentencia condenatoria leída de manera íntegra, hubo una afectación, una vulneración al derecho de la libertad de esta persona, y claro, en ese momento tendrá expedito hacer las acciones legales correspondientes que su defensa convenga para poder no dejar en estado de indefensión ese punto extremo de la imputación. ¿Ok? Continuamos. Eh, Lógicamente, si es que una persona es condenada,
puede dar pie a la solicitud de una reparación civil, ya sea el total, de manera parcial, de lo que se haya podido solicitar y fundamentar, por supuesto. Y claro, también si es que el juez, por ejemplo, se equivoca en algún tipo de cuestiones básicas, ¿no? Ya sea por unas letras, algunos números que no sean relevantes para el cambio del sentido del fallo que ha podido expedir, podrá hacer una modificación o una aclaración, si lo quieren ver así, para que no tengan comprensiones o algún tipo de situaciones que generan indefensión, ¿ok? Ahora, si se estima que los cargos han sido enervados en el juicio oral, se puede retirar la acusación siguiendo un procedimiento específico, ¿no? O sea, si el fiscal advierte que no han podido llevarse a cabo justamente estos parámetros, tendrá que seguir este procedimiento específico. El primero, el juez debe escuchar a las demás partes y decide en audiencia o suspende hasta 2 días hábiles. Segundo, se acepta el retiro de la acusación, dicho auto de sobreseimiento definitivo y ordenará la libertad del imputado que está privado de libertad. Y si discrepa, eleva el caso al fiscal superior, quien decide en 3 días si se mantiene o retira la acusación. La decisión del fiscal superior es vinculante para el fiscal inferior y el juez. Esto obviamente en mi trayectoria hasta la fecha no lo he logrado ver. No he visto en ninguna oportunidad que un fiscal pueda haber, en este caso, retirado su acusación. Lo que sí he visto, y creo que también lo comentó en otras sesiones, es que al inicio del juicio, los propios fiscales, que no eran los fiscales responsables, le hacen los fiscales provinciales, sino un fiscal adjunto, indicaban con clamor o con algún tipo de vergüenza de que no estaban conformes con la sustentación de este juicio, pero como el órgano que representa al Ministerio Público es un órgano jerarquizado, había recibido las órdenes del fiscal responsable para que él pueda sustentar y ir adelante con este juicio. Y a pesar de eso, lógicamente, seguían con una labor que era infructífera porque no solamente se ponía de manera inusitada a una persona en una posición de acusación en un juicio oral cuando no tendría la convicción del propio representante del Ministerio Público de ello, y que a su vez también el juez no meritúe, no evalúe, no exhorte principalmente a la fiscalía para que pueda, por ejemplo, hacer un retiro de acusación porque no tiene los elementos correspondientes para que se pueda generar el retiro de la acusación. Pero, como le digo, hasta la fecha no lo he visto y creo que tampoco lo voy a ver. Sería un poco ilusorio, tal vez, generar ese tipo de precisiones. Continuamos. El abogado del actor civil, como parte también de su labor, es obviamente argumentar sobre el agravio que ha sufrido su patrocinado. Ojo, acá tiene que ver el ámbito de el estándar que tiene que probar el actor civil. Porque claro, para constituirse como actor civil, ya lo he dicho reiterada jurisprudencia, simplemente tenemos que acreditar los presupuestos del Código Procesal Penal y no tiene que ser una pretensión acabada, no tiene que ser una pretensión determinada, específica, acreditada, corroborada de manera certera, sino que simplemente tiene que existir una pretensión inicial que a lo largo de lo que va a conllevar la investigación y hasta antes, lógicamente, de que se pueda llevar a cabo el control de la acusación, lo puedan perfilar y acabar. Pero claro, si ya estamos en juicio oral, se sobreentiende para esta premisa de que ya el actor civil tendrá todos los argumentos fácticos, jurídicos y probatorios que puedan dar lugar a que se declare fundada en el extremo de su pretensión de iniciación de daños y perjuicios de manera acabada o total. Si no lo tendría, el juez tendría que analizar que obviamente no se han cumplido estos presupuestos y supongamos si el actor civil ha solicitado 1 millón de soles, pero simplemente ha acreditado en realidad 10.000 soles, bueno, en realidad esa es la pretensión concreta y sobre eso podríamos abordar lo que el juez pueda resolver. ¿Ok? Eso tiene que estar plasmado en la cuantía, por supuesto que tiene que estar debidamente fundamentada, debe estar a su vez, y acá un tic también para ustedes, tiene que estar individualizada por cada uno de los sujetos que son los investigados o imputados. ¿Ya que quiero guiar con esto? Muchas veces lo he podido llevar a cabo adelante, hago que el actor civil, por ejemplo, no se pueda constituir o constituyéndose no pueda afectar a mi patrocinado. ¿Por qué? Porque claro, si es que no sé en qué he aportado al daño o el perjuicio concreto al agraviado, pero simplemente tú me indicas que voy a ser igualmente responsable de todo, ahí hay una motivación aparente que podría llevar a cabo justamente la judicatura. Y por eso es que tienes que individualizar desde el inicio para que lógicamente no puedes tener ningún tipo de decisión arbitraria que pueda ser en contra de tu patrocinado. Y claro, eso tendría que hacer desde la Constitución actor civil.
Si no se cumplen las cuestiones formales que establece nuestro Código Procesal Penal respecto a la individualización de la indemnización que debe generar o soportar cada una de las partes y el acto que supuestamente lo vincula, lo conexa con el hecho delictivo, simplemente no se cumpliría con sus presupuestos y no podrían entrar a tallar en tu esfera patrimonial, por lo menos en ese proceso penal, por una imputación que no se podría, en este caso, demostrar respecto a la pretensión civil. ¿Ok? Ahora, también, y acá viene la participación del tercero civil responsable, ¿no? El abogado tercero civil responsable puede negar la existencia del hecho delictivo, atribuye al acusado, o puede refutar su responsabilidad civil solidaria. Porque claro, en el primer supuesto, que es negacionista, lo que tendría que hacerse referencia es que no existió delito, es decir, que el hecho atribuido a la persona acusada es atípico o no hay elementos de prueba que lo puedan unir o vincular con ese escenario criminal y por consiguiente, ante esta duda razonable o ante esta insuficiencia probatoria o ante simplemente la inexistencia de un tipo penal como tal que se haya podido cumplir o consumar, lógicamente no corresponderá que se haga una reparación civil porque no cumple con esos estándares para ser acreedor de una deuda civil porque no se podría primero generar esta ilicitud que genera lógicamente una reparación civil también. Y respecto a lo segundo, que es refutar la responsabilidad civil solidaria, por supuesto, como les indicaba hace unos instantes, si yo no tengo en claro cuál sería el aspecto formal o sustancial que me pueda vincular con ese escenario particular de responsabilidad civil y el monto o la cuantía correspondiente, yo obviamente tendré toda la potestad de poder hacer las refutaciones correspondientes para ejercer mi contradicción y pueda ser merituado o valorado por el juez. Y como le digo, si me solicitan 1 millón, pero por ejemplo no hay certeza respecto a ese monto, pero a su vez también ni siquiera se ha individualizado sobre qué extremo yo habría generado ese perjuicio o ese daño, no correspondería que yo me haga cargo del monto. ¿Me entienden? Al menos un porcentaje tendría que estar determinado eventualmente en lo que yo he podido llevar a cabo en ese daño. Ahora, eh, también estoy facultado como generador de esta intervención en mi calidad de responsable civil o tercero civil responsable al hecho imputado, ¿no? Obviamente que se entiende, se parte de la premisa de que yo no puedo cuestionar el ámbito penal, pero claro, en realidad, de manera ya sea directa o indirecta, me voy a referir al mismo. Porque si bien es cierto, estoy cuestionando los factores de atribución de la responsabilidad civil como tal, de los daños y perjuicios, también lo es que si es que voy a entrar en detalle respecto a la ilicitud o del nexo causal que se me atribuye, de manera indirecta estoy entrando a tallar también sobre el ámbito de imputación. Y eso no es una novedad. No he visto hasta la fecha ningún tipo de magistrado que haya sido tan específico, tan cuidadoso al momento de diferenciar esta materia. Diría yo como experto también en el ámbito procesal penal, que es muy difícil de poder distinguirlo. Es más, diría yo que es casi imposible. Con lo cual, diría yo que siempre se puede hacer referencia, en este caso, de manera muy puntual al ámbito penal que involucra, lógicamente, estas diferenciaciones entre el instituto o eventualmente el nexo causal o la atribución de la misma para poder hacernos referencia a ellos y no podría generar algún tipo de contradicción o imposibilidad por parte de la judicatura o la contraparte. ¿Ok? Ahora, el abogado acusado, el defensor del acusado, tiene que obviamente analizar los argumentos de imputación, tiene que revisar los elementos fácticos, jurídicos, probatorios y también a su vez el nivel y grado de responsabilidad penal que puede existir. A su vez también está facultado a rebatir cada uno de los aspectos de la defensa que puede ejercer a favor de su patrocinado y como indicaba, en teoría, el alegato debe concluir con la solicitud de absolución del acusado o, en sentido contrario, con una atenuación de la pena. Ahora, si me preguntan, si yo estoy yendo por una discusión de la atenuación de la pena, ¿no? Valgan las precisiones, es porque ya he hecho el filtro de que la persona, en este caso, sí es culpable, sí es responsable. Y ahí viene el tema de toda la vida, ¿no? Si yo sé que mi cliente es responsable, que es culpable del delito y hay un acto factor de incidencia que pueda ser condenado, ¿no sería mejor que se pueda someter a una regla de simplificación procesal al inicio y pueda reducirse la pena al inicio con mayores incentivos y con mayor reducción de un bagaje considerable de la pena? ¿Por qué esperaría yo como abogado al último, cuando ya sé que estoy hasta la soga del cuello, con todos los elementos que, ojo, lo sabía desde un primer momento, para recién decir,
Bueno, la estrategia va a ser atenuarte la pena. Yo diría que en realidad esas estrategias son más bien un ámbito de explicación o de despliegue, diría, de una mala praxis del abogado, pero a su vez también de una falta ética. Porque la única explicación, si queremos verlo de manera concienzuda, de ese tipo de actuaciones o ese tipo de actividades, es que lógicamente el abogado, sabiendo de que era un factor muy probable de una posible condena, aún así ha entrado o haciéndole entrar en error o en virtud de esa confianza existente entre la calidad de cliente-abogado, para que esa persona pueda seguir pagando los honorarios. Y lógicamente en esa línea estarías transgrediendo, pero a su vez también traicionando la confianza que fue depositada al momento de que la persona confió en tus servicios. Y creo que esa línea no debería ocurrir. Pero claro, en la absolución del acusado como solicitud propiamente dicha, podría ser ya sea por una causal de atipicidad de la conducta, que como le dije también en la primera clase, yo estoy totalmente en discordia con respecto a esto, en el sentido de que si una causa es atípica, ¿qué hacemos discutiéndolo en juicio oral? Sería, o es, mejor dicho, un imposible jurídico, ¿no? En el sentido de que sería lo peor que pueda pasar a una persona inocente respecto a la imputación que lleva a cabo la fiscalía, que esté sentado en juicio oral en el banquillo de los acusados, cuando lógicamente no es delito lo que se le está imputando. Pero bueno, fuera de eso, en la defensa, en la praxis, que lo vemos día a día, tendrá la posibilidad de discutir el hecho de la tipicidad de la conducta como pretensión inicial al inicio del juicio y al final del mismo, solicitando una absolución correspondiente, ya sea por esa causal o por un tema de insuficiencia probatoria, es decir, a pesar de que el delito podría existir o no, igualmente el soporte probatorio que tú estás trayendo al juicio, fiscalía, no me indica nada sobre lo que a mí me podría vincular. Y como existe bajo el título preliminar de nuestro Código Procesal Penal y el Código Penal también, no solamente respecto de hechos fundamentales, sino también la propia responsabilidad individual y personalísima de la persona, yo no podía ser simplemente responsable por un hecho objetivo. Lo dice justamente nuestro título preliminar correspondiente. En consecuencia, podría yo generar esa incidencia como solicitud, como pretensión, como los alegatos iniciales y de clausura respecto a una insuficiencia probatoria, porque lógicamente desde un inicio no estaba determinado cuál era el grado o nivel de estándar de prueba que podría generar en contra de mi persona. Y ahora, un tip también acá. Igualmente, como indicábamos respecto a la pretensión civil, en la pretensión penal o la punitiva por parte del Ministerio Público y el bagaje documental o probatorio que debe existir en mi contra, también tiene que estar individualizado. Tiene que existir una fundamentación, una pertinencia, una conducencia y explicación por qué es que ese documento me vincula a mí. Y obviamente cómo es que de la lectura, del análisis, de la comprensión individual y colectiva de todo lo que me estás indicando, a mí me podría generar algún tipo de escenario delictivo en la cual estaría comprendido. No simplemente basta, y lo he visto, por eso también lo comento, que en la sentencia indiquen todos estos elementos de prueba fueron actuados en juicio. Oye, pero ¿y todos estos elementos de prueba cuáles es para tal acusado, para tal persona jurídica? No lo indican. Y así podemos hablar de una buena motivación de una sentencia. Ojo, a la fiscalía se le puede ir, porque claro, la fiscalía finalmente tiene una lógica y una meta, que es meter a la cárcel a las personas. Pero la justicia representada por el juez, que supuestamente debe ser imparcial, debe ser objetivo y debe corregir en algunas situaciones, cuando lógicamente corresponda, la imputación de la fiscalía y ser justo para la persona acusada también, será válido que emita una sentencia en la que no indique por qué motivo, qué causal o qué circunstancias o qué razones cada una de las pruebas vinculan o no a la persona que se le está imputando. Yo diría que sí. Yo diría que sí, que obviamente es lo primordial, lo básico que debería existir una motivación de vida de una sentencia. Y esto como una garantía procesal como parte de la motivación de las resoluciones judiciales. Pero he visto, y no me lo han comentado, lo he visto hace poquito, como le digo, también en el caso de AFA Consult, un bagaje de documentos que se han actuado, pero no indican cuál es el soporte respecto, por ejemplo, a la persona jurídica. Entonces, si es que no hay un soporte desde la imputación, no hay un soporte desde, lógicamente, la acreditación de un supuesto hecho delictivo cometido por la persona jurídica, y no hay un bagaje, en este caso probatorio, que la pueda vincular, esa persona jurídica está mal condenada. Y no es porque la represento, ni mucho menos, simplemente es porque de una cuestión académica vengo analizando este caso desde hace ya un par de años, desde que he hecho mi maestría en España, justamente respecto a las personas jurídicas,
Y analizó el caso y en ese momento, en esa oportunidad, adelantándome al fallo de la primera sentencia que pudiera existir respecto a la responsabilidad penal de la persona jurídica en nuestro país, lamentablemente en ese momento indiqué que muy probablemente nuestro país pueda ser condenado esa persona jurídica, pero de una manera errónea. Y adelanté por qué podría ser justamente condenado de manera errónea. Y fue muy sencillo. Desde la propia imputación indicaban que la persona jurídica había sido instrumentalizada. Y si esto es así, ¿cómo es factible que una persona jurídica, si estamos hablando desde un soporte de una teoría del caso que debe involucrar una autorresponsabilidad de la misma, la persona jurídica puede ser instrumentalizada? Es un imposible jurídico y por consiguiente esa sentencia está mal hecha. Esperemos que la resolución que evoque la sala superior pueda rectificar este error, porque claro, es un ejemplo a seguir en las demás sentencias que puedan ser expedidas a futuro en esa materia, lógicamente, pero a su vez también, si estamos hablando de la nueva tendencia a evolucionar respecto a la teoría del delito, ya no aterrizada respecto al derecho penal de la persona natural, sino ahora de la persona jurídica, tendríamos que también tener los bagajes correspondientes para que una resolución tenga la altura, tenga la capacidad de explicar por qué una persona jurídica realmente debe ser sentenciada y cuándo no. Pero claro, en esa sentencia no ha ocurrido esto y es una mala motivación desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, continuando. Los alegatos de clausura, ¿no? Aterrizando lo que estamos ahorita indicando, es la última oportunidad para que el abogado litigante, ya sea de la parte de defensa técnica o la fiscalía en su pretensión civil, perdón, en su pretensión penal, o el actor civil o el tercero civil responsable puedan influir en lo que el juez o jueza o tribunal va a resolver. Porque claro, es el momento culminante del litigante, sin introducir pruebas ni hechos nuevos, porque eso ya se abordó, ya se debatió, en la cual el juez pueda lógicamente conocer a plenitud su teoría del caso y pueda dar cuenta de si es que realmente se cumplió o no en este momento del debate procesal. ¿Ok? Ahora, en consonancia con lo que acabo de indicar, será entonces lo peor que le pueda pasar al abogado litigante o en general a cualquier persona que represente una parte procesal en el proceso penal, que habiendo tenido una posición, una teoría del caso al inicio, lo cambie a los alegatos de clausura. Yo acá me dirán, pero doctor, podemos evidentemente generar un cambio, una variación, porque hemos visto que ya lo que habíamos planteado no se ha cumplido. Y claro, es válido, ¿no? Uno tiene que salirse de ese contexto adverso, pero también reconocerán que ya desde antemano sabrás que tus alegatos y por ende tu posición en ese momento que has cambiado de estrategia o has cambiado de teoría del caso se ha debilitado. Y obviamente el juez o la jueza, si ha sido atenta o atento, lo va a saber. Y eso va a generar puntos en contra de tu teoría y obviamente también de lo que puedas tú haber influenciado en la decisión de un tribunal, ¿no? Y acá les comento una anécdota. Me ha pasado reciente el presente año y por eso es que también podría generar ello, ¿no? Hay una jueza, no voy a decir el nombre por respeto, que tiene, yo diría yo, un maltrato respecto a algunos abogados, ¿no? No por un tema de falta de capacidades, sino más bien por un tema de falta de comprensión de algunas actuaciones procesales que deben ocurrir en el juicio oral, ¿ok? Y claro, cuando le haces saber esto, lo primero que te dice es, si persistes en esta actuación o en esa línea, te voy a multar, ¿no? Y claro, como ustedes sabrán, a un abogado litigante que esté con su cliente al costado o esté él conectado en la sala Zoom o la sala de Google Meet respectiva, claro, va a generar un incidente en el cual muy probablemente pierda la confianza en ti o eventualmente te pueda sentir un poco más ensimismado y no generes lo que querías, ¿no? Pero claro, acaba este comentario. Durante toda la actuación del juicio oral, le hace alegatos de apertura, en la actuación probatoria con mayor razón, esta jueza en concreto, no voy a decir nombres una vez más, fue muy incisiva con la defensa en la que yo ejercía, ¿no? Muy incisiva en el sentido de que supuestamente se estarían llevando cuestiones que no correspondían, que eventualmente existiría, por así decirlo, dudas que estaría sembrando, que obviamente serán también las razones o validez que podría generar la defensa, pero fuera de eso, era muy incisiva y no dejaba, por ejemplo, generar una buena defensa, ¿no? Y claro.
Tú vas a los alegatos de clausura, y eso lo he aprendido como regla, y por eso también se lo doy como un tip, ya no de lo que tú podrías considerar que le va a importar a la jueza o al juez que va a resolver, sino más bien lo que tú tienes que indicar o decir, y eso me funciona, me está funcionando de maravillas, es en el minuto tal de tal audiencia o tal sesión de audiencia, se dijo tal cuestión, vino tal parte procesal o tal intervención de la fiscalía o tal testigo o tal perito y dijo tal cuestión. En minuto tal dijo lo otro. De manera objetiva, si vemos este parámetro, la propia imputación de la fiscalía se cae a pedazos, porque los propios testigos de cargo que está trayendo dicen todo lo contrario a lo que le ha sostenido en sus alegatos y a su vez también en la actuación probatoria. En consecuencia, ser muy objetivos, pero a su vez también precisos, no con lo que tú consideres, no con lo que tú pienses, sino lo que realmente ha ocurrido. Y ahora en lo bueno es que, como las audiencias son grabadas en audio y video, tú puedes hacer señalamiento del minuto, hora y la parte que indicó en el extremo correspondiente para que no sean tus dichos, no sean tus puntos de vista, sino de lo que realmente sucedió y está registrado en audio y video para que ya la jueza no, o el juez en concreto no pueda desconocerlo, y los alegatos de clausura son justamente este momento para que puedas hacer el resumen de lo actuado específicamente y ante este mal sabor que has podido tener durante todo el derrotero del proceso penal en la etapa de juicio oral, pueda generar una respuesta favorable a tu pretensión. En el caso que les comento, la jueza no tendría otro mayor margen, porque obviamente sus propios dichos, inclusive que intervenía con las preguntas aclaratorias, conjuntamente con todas las intervenciones que hizo, se quedaron grabadas, y esos propios dichos, conjuntamente con el de la fiscalía, todos se habían desvirtuado con la propia actuación probatoria. Y en consecuencia, estaba atada de manos y pies, como realmente debe ser cuando hay una persona que a veces tiene algún tipo de incidencias o eventualmente de inclinaciones a emitir una sentencia condenatoria para que justamente no lo haga. El resultado que les comento fue una sentencia absolutoria por un tema de insuficiencia probatoria y a su vez también por un tema de la presunción de inocencia que le asiste a toda parte procesal que está contemplada en nuestra Constitución y también a su vez en los tratados internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país es parte. Y eso, obviamente, como abogado litigante, le sirve no solamente para esa causa, de esa causa, sino que a su vez también genera, lógicamente, un precedente no solamente propio, sino que se extiende para que pueda ser replicado en las demás sesiones con esa misma magistratura o con cualquier otra, porque tiene que haber una cierta coherencia, tiene que ser una cierta vigencia de los fundamentos y de los motivos que puedan contemplar una sentencia en una línea y otra con mayor razón o máxime si es que justamente es una judicatura especializada o claro, de una judicatura especializada o de un aparato que pueda representar al Estado en un cierto delito, ¿no? Ustedes me comprenderán, es mucho más dable que a futuro, siguiendo esa misma línea jurisprudencial, puedan darte también la razón en un caso análogo o similar, que es lo que al menos estudiamos siempre en derecho procesal. ¿Ok? Acá. No es una repetición del juicio, es decir, de lo que hayan podido abordarse en las sesiones de juicio, que serán, supongamos, unas 20 30 sesiones aproximadamente, y cada una de una hora, hora y media, 2 horas a veces, no vas a decir todo lo que pasó en todo ese lapso de tiempo, porque claro, se te acabaría los 10 minutos o los 15 minutos que te puedan dar por los horas de clausura. Lo que tú tienes que hacer es repasar de manera específica, concreta, lo que a ti, lógicamente, te va a sumar a tu pretensión, a tus alegatos con respecto a teoría del caso, y si es convincente para generar una duda razonable, para generar una insuficiencia, lógicamente probatoria, que no ha cumplido la fiscalía con el estándar de prueba que exige la certeza para una condena, o eventualmente porque, por ejemplo, no hubo nunca una tipicidad de la conducta y por consiguiente deberían dar la razón a través de un resultado favorable. Esa es la esencia de un alegato de clausura, y obviamente es dar una propuesta, una proyección, si lo quieren ver así, de una forma de cómo debe sentenciar la judicatura. ¿Ok? Es decir, también se van a ver las destrezas del abogado litigante
porque parte de esto es tener la capacidad de que todo lo que pasó en 20, 30 sesiones, con las 40, 60, 80, 100 horas que puedan haber sido de trabajo en ese juicio, y más aún cuando son casos complejos, ya sea de crimen organizado, de corrupción, de lavado de activos, que duran años, aproximadamente 3 años dura cada uno de estos casos, si no es más, para que puedas en 10 minutos o 15 minutos máximo explicar por qué a tu defendido, a través de las pruebas esenciales y los argumentos trascendentales que puedas tú haber elegido, sea absuelto por tal o cual razón. Ahí reflejas la manera de cómo puedes tener la capacidad de hacer un sintaxis y a su vez también de condensar todas tus ideas y hacerlo de tal manera, de forma tan sencilla, que puedas lógicamente explicarlo bajo esta apoctegma o aforismo que indican siempre los jueces, ¿no? Yo como juez conozco el derecho, ¿no? Yo era novit curia. Yo quiero conocer los hechos, pero los hechos narrados bajo la esencia de lo que tú me estás trayendo a colación a mi juicio. Y como parte de esto, tú tienes que darle este buen alegato como parte de una profunda revisión del caso y sobre la revisión también de los argumentos que se han podido esbozar y que se han podido demostrar, porque ustedes verán en cada sentencia que se pueda emitir con mayor razón, siempre inician los jueces hecho probado o hecho demostrado y al final cuál es su conclusión respecto a estos hechos, para que esta inferencia, esta logicidad tenga obviamente una premisa y a su vez también una consecuencia. Entonces, esa forma programática de poder revisar, de poder analizar y de poder resolver un caso, lo debemos estudiar y saber para que pueda funcionar nuestra estrategia a través de los alegatos de clausura. ¿Ok? En consecuencia, también, parte de que sea una buena destreza del abogado defensor, tendrá que a su vez ser claro, tiene que ser persuasivo y también preciso, para que los jueces quieran escuchar tus alegatos de clausura. Y también le dije ese tip. Si los jueces o la jueza está distraída, está viendo alguna cuestión en su celular o está viendo la laptop o está conversando con el especialista o simplemente no presta atención, es mucho más preferible que puedas hacerlo conocer tu incomodidad para que pueda esa persona prestarte la atención, no solamente para garantizar el principio de inmediación, sino que a su vez también esa persona pueda de manera muy sencilla y estratégica escucharte y comprender con atención de lo que tú le quieres indicar. Porque claro, si te logra escuchar y atender y comprender, ya sea porque tengas la razón o no la tengas, te la va a poder explicar y poder desarrollar a través de un pronunciamiento de una sentencia, que es lo que buscamos los abogados, o deberíamos a buscar. Por más que no me den la razón, quiero saber por qué no me diste la razón, en qué fallé, en qué pude equivocarme para que tú no me des la razón. Pero claro, si no me escuchan y simplemente tienen un ya razonamiento aplicado antes de la emisión de la sentencia, comprenderán que a veces es injusto porque ya no escuchan la osalata de clausura. Y acá tal vez les comento una experiencia tal vez un poco traumática, diría yo, cuando todavía era un practicante profesional hace varios años atrás, ¿no? Era una audiencia, no voy a decir los nombres de las partes procesales por respeto, como siempre, pero era una audiencia en la cual, ¿no? Los alegatos de clausura eran en ese momento, ¿ok? Y con un abogado experimentado en ese momento, antes de que empiece la sesión, antes de que se instale esa última audiencia, antes de que puedan venir las partes procesales, antes de todo ello, 2 horas antes, ese abogado ya experimentado, muy reconocido, dicho sea de paso, me dijo, se ha perdido el caso. Yo como practicante en ese momento, ¿no? Yo no comprendía por qué podría existir una posible pérdida del caso si todavía no te habían escuchado en tu máxima expresión en los debates de clausura. Si todavía faltaba el tiempo correspondiente para que pueda iniciar la audiencia y puedas explicarlo y todos puedan explicarlo, porque ya la persona, ¿no? Con mayor experiencia, lógicamente como abogado, podría hacerme afirmación de que el caso ya estaba perdido. Y mire lo que me dijo. Me comentó de que ya estaba, en este caso, presencia policial. Y bajo la experiencia, ¿no? De su trayectoria, cuando en un caso hay presencia policial, es porque ya el juez o la jueza o la sala tiene armado una sentencia condenatoria. Yo indeciso, tal vez dubitativo, no claro, o no teniendo mayor justificación más que lo que me indicaba, comencé a dudar, ¿no? Por supuesto, ¿no?
pensaba en ese momento de que no funcionaba, no debería funcionar así esa lógica, y por eso tenía la confianza de que al momento de escuchar los alegatos de clausura, recién podían tomar una decisión como corresponde y recién podrían, por ejemplo, aprender a una persona, someterla a un arresto, etcétera, ¿no? Pero claro, muy inocente en ese momento, les hablo hace varios años atrás, vi como una persona que había ido libremente a escuchar su última participación, lógicamente en el hecho de su defensa material y también los actos de clausura, posteriormente ello, de manera inmediata, fue sentenciado, condenado y delante de su familia fue arrestado. Comprenderán que como una persona todavía inexperta en la materia, pero a su vez también que nunca había visto a una persona privada de libertad, eh, me sorprendió mucho, ¿no? Me generó bastantes preguntas, dudas de cómo es que debe actuar la judicatura y sobre todo de todo lo que estudiamos ahora, que es el sistema procesal penal y respecto a los roles que ejercen las partes y principalmente a la correcta administración de justicia. Porque claro, si es que ya tienen o tenían en ese momento una sentencia condenatoria lista, ya de qué servía escuchar al abogado, ya de qué servía escuchar a la parte procesal, en este caso el acusado, vacía de contenido muchos derechos, ¿no? Pero claro, es una mala práctica que debemos desterrar porque lo que deberíamos aspirar es a que lo que digamos y ese derecho fundamental, derecho humano a ser oídos, sea cristalizado lógicamente en la expedición de una sentencia que palpablemente y de manera cierta y clara, indubitable, te puede explicar por qué no tienes la razón. No pido que sea, como lo dice el TC también, de manera sofisticada, de manera detallada, punto por punto, pero sí al menos que haya algún cierto grado de explicación de por qué sí o por qué no, porque finalmente esto es motivar. Pero si no lo hay, no solamente me veo afectado yo, sino también, lógicamente, de manera directa la persona que es la sentenciada, porque estaríamos hablando de una sentencia indebidamente motivada, ¿no? Con estas razones que podamos dar advertencia. Tengo una mano levantada del doctor Rolando Flores. Por favor, si es que te animas y los organizadores te dan permiso, por favor, para que le puedan dar la habilitación al audio para que pueda participar. Buenas noches, doctor Aaron. No sé si se me escuchan. Fuerte y claro, Rolando. Perfecto. Bueno, les saludo yo desde Quito, Ecuador. He estado haciendo un poco de derecho comparado aquí, viendo los cursos de usted y del anterior doctor, que me parecen muy buenos. Y bueno, relacionando un poco, tenemos muchas cosas en común dentro del proceso, ¿no? He tratado, como digo, hacer derecho comparado y casi somos similares. Creo que el tema de la litigación oral es similar en todo Sudamérica, porque tenemos un sistema copiado más o menos de España y a su vez de toda la rama que va por ahí. Una cuestión, yo he tenido algunos casos en temas políticos acá en Ecuador y generalmente los casos políticos ya vienen con una sentencia escrita dada justamente el tema político, ¿no? He intentado hacer lo que me ha manifestado o ha manifestado usted de tomar el tema de los tiempos y decir, claro, en el día tal, fecha tal, minuto tal, el perito tal mencionó lo siguiente. Y si bien ya queda establecido en el proceso, como sabemos, esto tiene ya una sentencia, ya viene escrito o sea, ya no hay nada mucho que hacer en esos casos, ¿no? ¿Qué es lo que usted recomendaría o pensaría que podría de alguna manera ayudar para dejar de cierta forma mal planteado al tribunal, aún sabiendo que poco o nada se puede hacer en esos casos, ¿no? Existe un direccionamiento, pues, y muy difícil irse en contra del mismo. Ese es mi inquietud, mi estimado doctor, y muchas gracias por el curso. No, gracias más bien, Rolando, y más bien es un placer poder también compartir una experiencia con Ecuador. Tengo muy buenos amigos allá, seguramente conocerás al doctor Lenin Solís, hice mi maestría en la Universidad Carlos III de Madrid, un muy buen compañero, y también me uno al tema de tu comentario. ¿Qué podríamos hacer ante la judicialización de la política, por ejemplo, ¿no? Que básicamente es lo que está pasando en América Latina y principalmente en el Perú. A veces lo que yo recomendaría sería no solamente guiarnos o fiarnos ya solamente en la justicia penal como tal, sino si vemos o es adelantado algún tipo de arbitrariedad, utilizar, por ejemplo, la justicia constitucional. Supongamos, si estamos ya no en juicio todavía, sino estamos antes, estamos en la etapa de control de acusación, en el sentido de que la Fiscalía ha formulado o ha generado una imputación en la que están sorprendiéndote, por ejemplo, con nuevos hechos que no han sido objeto de defensa en la etapa de formalización y continuación de la investigación preparatoria porque nunca estuvieron contemplados. Por ejemplo, en nuestro país pasó esto hace muy poco.
¿Qué dice el TC? ¿Qué dice la justicia constitucional? Oye, tú no puedes, bajo un debido proceso, una tutela correccional efectiva, un derecho de defensa, sorprender o hacer acusaciones sorpresivas justamente a las partes acusadas, porque estarías generando una nulidad. Tendrías que retrotraer todo esto al primer origen para que, en todo caso, se pueda hacer las correcciones correspondientes y a su vez también ya no pueda hacer esas imputaciones defectuosas, porque lógicamente serían nulos de pleno derecho. ¿Ok? Siguiendo esta misma lógica, para efectos, ya no de esperar la sentencia, porque claro, tú ya sabes, al igual que yo, esto tiene una incidencia, una inclinación más que para condena, que para absolución. Lo que tendrías que hacer es ventilar esa problemática ante estos magistrados constitucionales que ya podrías aspirar al menos que desde la parte técnica constitucional y la interpretación constitucional y convencional te puedan dar la razón. Y es más, esto podría servir también para que las demás personas, como es público de conocimiento, puedan saber de manera pública, ¿no? De manera reservada, no, sino de manera pública, cuáles son los argumentos y sobre todo cuáles son los argumentos de los jueces constitucionales. ¿Por qué? Porque así también podrías tú como abogado defensor saber si es que no te dan la razón, supongamos, ver cómo solucionar, cómo contradecir, cómo contraargumentar lo que te dijeron esos jueces constitucionales para que te pueda dar la justicia penal la razón. Y obviamente, si es que el resultado más bien es favorable, es decir, los jueces constitucionales te dan la razón, con mucho mayor razón podrías lógicamente tú aspirar a que la justicia penal te la dé. Porque si bien es cierto, son distintas categorías de conocimiento, de estudio y de pronunciamiento, una constitucional y una de derecho penal, ambas están intrínsecamente conectadas. Y claro, si te dan la razón en una, debería, por ende, o por razones lógicas, también la justicia penal peruana inclinarse a cumplir un fallo constitucional. Y si es que la justicia penal, perdón, si la justicia constitucional no te da la razón, ok, hay que buscar otros argumentos o darle contraargumentación a lo que nos han sostenido para que podamos ir con mejor preparación al juicio penal y podamos, lógicamente, tener un pronunciamiento favorable. Es difícil, no te lo voy a negar, es complicado, por supuesto que sí, pero creo que es la única manera, la única metodología, las únicas herramientas que nos puede generar nosotros como abogados defensores para que esto no se quede únicamente una discusión académica, sino que también en el ámbito práctico tengamos un resultado. Al menos en nuestro país, ese tipo de discusión, ese tipo de análisis y de ejemplificaciones está sirviendo. Y obviamente los abogados que manejamos estos ámbitos también de casos lamentablemente conocidos como mediáticos, podemos utilizarlos para poder generar doctrina jurisprudencial y que puedan ser aplicables no solamente para nosotros o en nuestros casos concretos, sino que también se extienden a demás casos y lógicamente puedan tener este mismo resultado. Eso es lo que recomendaría para poder frenar lo que también se denomina como la justicia penal de la ciudadanía, ¿no? El tema de generar una sentencia para satisfacer el clamor de la gente o de la gente que tiene algún tipo de sentido o manifestación política. Y obviamente es, si bien es cierto, es una lucha constante, creo que esa sería la primera parte fundamental que debería estar en tu labor como abogado para poder contrarrestarla. Pero con eso haberte dado algún grado de idea, Rolando, y más bien muchísimas gracias y un orgullo, como te digo una vez más, que puedan estar conectados personas del extranjero, querido Ecuador, para que puedan también hacerse las preguntas y las soluciones correspondientes a estas dudas que tú puedas generar. Sí, muchísimas gracias. Ahora, continuamos. Voy a ver la caja para empezar primero de, de las dudas que hayan podido ustedes tener. Dame un minuto, por favor. A ver, acá las estoy viendo. A ver, me dice, Yesenia dice, sí tenían pruebas suficientes para la sentencia. A ver si le damos el uso de palabra a la doctora Yesenia. No sé sobre qué se refiere a ese comentario, pero en todo caso podemos discutirlo. Si la habilitan a la doctora Yesenia, por favor, para que pueda generar su opinión o su punto de vista y en todo caso esclarecerla. Doctora Yesenia. Si me pueden ayudar habilitando el micro a la doctora Yesenia, por favor.
Doctor, disculpe, se le está dando acceso al micrófono a la doctora Yesenia, pero no tengo respuesta. Ok, entonces no se preocupen, seguimos en todo caso. Eddie me dice, el legato de clausura cambia la decisión del juez porque a esas alturas ya se tiene la decisión. Claro, dependerá, como le indico. A mí me ha pasado, como el caso que les he ejemplificado, situaciones en las cuales la jueza o las judicaturas pueden ser bastante hostiles con la defensa por X y Z cuestiones. Pero al final del día, cuando ya tienen una parametración y una contradicción de sus propios dichos vertidos en audiencia, porque claro, para que seas hostil es porque estás interviniendo activamente como magistratura en el caso en concreto, también tendrás que hacerte responsable de tus dichos en audiencias que están grabados. Y si tú lo pones a la vista y ya se ve enfrentado o enfrentada respecto a sus propios dichos que ya no se han demostrado en el proceso penal, en la etapa de juicio oral, muy probablemente te van a tener que dar la razón así no quieran, porque estarían más bien contradiciendo y generando una nulidad de pleno derecho de esa sentencia que estaría emitiéndose, por más que sea condenatoria. Eso obviamente también es una lucha, pero al menos diría yo que es la fórmula para poder generar una incidencia en la que al menos la sala superior no dé la razón, porque es evidente, es obvio que había una contradicción entre los postulados iniciales de la judicatura al momento de intervenir en la causa y que lógicamente han sido contradichos en la sentencia porque hubo una falta de congruencia en lo que estaba siendo vertido en el plenario. ¿Ok? Eddie me dice, eh, Honor me dice, bueno, asistencia. Eddie me dice, ¿cuál es el objetivo de una lectura de adelanto de sentencia si no tenía efecto sobre los acusados? Buena pregunta. En realidad, esa es la excepción, lo que corresponde bajo el derecho al juez natural, a las resoluciones judiciales debidamente motivadas, al debido proceso, la tutela judicial efectiva y eficaz, es que los jueces se den el tiempo precisamente de argumentar de manera completa o de manera íntegra y te puedan sentenciar. Eso es la regla. La excepción es cuando ellos pueden, y eso también es una facultad, una competencia de ellos, adelantarlo. Pero claro, sobre esa base, tú sabrás, bajo la interpretación constitucional también a su vez, que no podrás colocarla a esa persona bajo las rejas. ¿Por qué? Porque no les has explicado las razones por las cuales es culpable. No basta decir, esa persona es culpable. ¿Dónde queda la motivación? ¿Dónde queda la argumentación? ¿Dónde quedan las razones por las cuales supuestamente tú has cometido el crimen? Y obviamente acá no se podría dar una privación de la libertad. Sería, de ese punto de vista, una vulneración a tu derecho a la libertad. ¿Ok? Tengo la mano levantada de Windows, Microsoft. No sé si es que le puedan habilitar en todo caso. Buenas noches, ¿me Sí, escucha? sí, Profesor, doctor. buenas noches, compañeros. Profesor, una consulta basada en la experiencia que usted ya tiene. Por ejemplo, hay un caso sobre delito de violación sexual hacia una menor de edad. El implicado y el imputado dice que él no lo cometió, no cometió ese delito, pero eh, el, el fiscal ha pedido primero cadena perpetua, ahora ya le bajó la pena a 35 años. Entonces, ahorita están ya para este mes de octubre finalizar el juicio oral, ¿no? ¿Y qué pasa? Que una de las supuestamente testigos que estuvieron aquel día de los hechos, eh, ella ha declarado diciendo de que no se cometió ese crimen, o sea, ese delito no se cometió, porque dice que no vio nada de lo que la chica está increpando al joven. Entonces, y entonces yo he conversado, porque nosotros no estamos llevando el caso, sino otro doctor, le he preguntado al doctor, le digo, doctor, le digo, ¿y usted cómo cree que va a terminar este caso? No, el chico va a salir libre, me dice, porque por estrategia le hemos dejado que declare al final, porque en un inicio otros doctores han llevado el caso y lo han entregado ya en etapa para juicio oral, donde él ya no ha podido presentar ninguna prueba en defensa hacia el joven. Le digo, doctor, usted no ha presentado ninguna prueba. No, ya no, porque no puedo introducir pruebas. Pues me dice, porque estamos en etapa de juicio oral. Y lo único que estoy haciendo es esperar que llegue el momento de que ya todas las partes procesales, o sea, todas las partes procesales declaren y luego va a declarar el imputado. Y en base a eso yo sé que él va a salir libre. Pero mi pregunta es a usted, pues, doctor, con más experiencia, ¿usted cree que salga libre ese joven de esa imputación? Bueno, me preguntas en No que realidad le sobre... redacté, ¿no?
Sobre un caso que no puedo conocer la plenitud, solamente me guío de lo que tú me indicas y desde mi punto de vista sería obviamente irresponsable darte una valoración. Pero lo que sí te puedo indicar es que por experiencia en esos delitos es muy complicado que los jueces tomen tan a la ligera una posible absolución. Por regla general, y eso no lo digo yo, lo dice la estadística, un 80% de casos de esos delitos graves de violación sexual o tocamientos indebidos, sobre todo cuando es una menor de edad, por regla general son de condena. Con eso espero que no sea lógicamente el caso, pero no sería tan sencillo simplemente negar los hechos, ¿no? Ten en cuenta que si bien es cierto, de la parte del litigio penal, de las estrategias de litigio como tal, la regla y lo correcto, al menos académicamente hablando, es que la fiscalía demuestre su culpabilidad y no más bien tú demuestres tu inocencia. En la práctica, en esos delitos, por lo menos, al igual que otros delitos graves como crimen organizado, lavado de activos, prácticamente esa regla se invierte. Ahí tú tienes que más bien demostrar a través de una hipótesis alternativa por qué es que no serías tú el responsable. Y claro, si no se ha generado al menos esa duda razonable en función del caso en concreto, evidentemente comprendería que no sería una sentencia favorable, ¿no? Pero espero me equivoque, espero que pueda haber una comprensión del juez o la jueza que está viendo la causa y obviamente pueda deliberarse como ponente, como presidente de la misma, de manera correcta. Pero no podría decirte a ciencia cierta cuál es el resultado futuro, ni mucho menos pretendo ser quien dé un veredicto o una valoración, porque no he hecho el informe legal respectivo sobre la lectura de las piezas procesales más relevantes, ni tampoco he hecho la estadística sobre la valoración de la prognosis de éxito, ni mucho menos he podido entrevistarme con las partes para efectos de conocer a ciencia cierta el caso. Eso sería responsable de mi parte, pero sí te digo, de mi punto de vista, de manera muy laxa, muy general, cómo es que los casos de esos delitos se resuelven en nuestro país, ¿no? Espero con eso haber resolvido tu duda y o tu inquietud y espero que en todo caso le vaya bien al abogado en la causa que está defendiendo, si es que así correspondiese. Muchas gracias. Gracias, gracias, profe. Tengo acá, eh, bueno, acá ya no tengo más preguntas, más que casos particulares. Ojo, no voy a responder casos particulares, no hay mi pretensión analizar un caso en particular. Esto es una cuestión, si bien es cierto que podemos, para efectos de ejemplificación, abordar algunas cuestiones de conocimiento público en algunas materias, ya aterrizando en un caso en concreto, no lo voy a hacer, no pretendo, como le digo, suplir la labor de la defensa, ni mucho menos de cuestiones que no me competen. ¿Ok? Voy a ir avanzando. Y acá es las palabras del jurista Leticia Lorenzo, se los recomiendo leer bastante porque condensa, creo yo, de manera muy sencilla cómo es que son los aleatos de clausura, ¿no? Y le van a hacer prácticamente esta pregunta a través de tus alegatos de clausura al juez lo siguiente: si yo estuviera en su lugar, fallaría de esta forma por estas razones. Es decir, tú te vas a colocar en el supuesto de hecho para llevar a cabo una proyección de lo que correspondería en el deber ser realizarse esa sentencia en tal o cual sentido. Y obviamente especificando punto por punto tus argumentos. Y sobre esa base es que deberías estructurar tus alegatos de clausura para que el juez pueda darte la razón en el sentido de que si él, lógicamente, se pone en los zapatos de esa persona o viceversa, si yo estuviera en calidad de juez, ¿cómo es que yo podría resolverlo? Tendría que darte, obviamente, los fundamentos para que lo tengas presente. Al igual que cualquier escrito que presentamos, por ejemplo, cuando queremos solicitar a la fiscalía una solicitud de archivo, cuando queremos colocar un escrito de control de acusación a través de un sobrecimiento o a través de una excepción de improcedencia de acción, obviamente acá lo que tenemos que hacer o decir es que va a haber una pretensión concreta y cómo es que esa se estaría soportando en ideas, razones, circunstancias o motivos para que te den la razón, ¿no? Eso es el consejo último que nos da este manual de litigación, que eso lo recomiendo porque es muy conciso, muy preciso y muy sabio también en algunas cuestiones. Tengo la mano levantada de un compañero que es Rolando. Por favor, Rolando, si tienes alguna duda, alguna Sí, pregunta, interrogante, bienvenido sea. sí, sí, doctor, buenas noches. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta. En tema de derecho penal, sabemos que hay mucho abogado litigante. Mi pregunta es, ¿cómo podemos conseguir experiencia para los que todavía no se tienen experiencia en litigación en derecho penal, podamos ir obteniendo cierta práctica y poder ya ser en adelante abogados litigantes? Ok, Muchas gracias. muchas gracias a ti, más bien.
La única forma de aprender litigación y la destreza de la misma es estar en la cancha, ¿no? Y claro, si todavía no soy abogado, por ejemplo, soy bachiller y obviamente, por ejemplo, al menos en nuestro país, no puedes ejercer la defensa técnica de una persona, existen actualmente, por ejemplo, audiencias de simulación a través de los famosos MOOCs o eventualmente algún concurso para que puedas justamente experimentar y ganar el valor y la confianza y la aplicación teórica en el ámbito práctico. Y claro, ya eso depende de la habilidad, depende también de la estrategia, depende de la destreza, pero también de la responsabilidad y de la iniciativa que tenga cualquier persona, ¿no? No es porque simplemente leo los manuales y ya voy a saber a plenitud lo que significa la praxis de litigio. Habrá cuestiones que no están en los libros o los manuales, precisamente, y eso lo vas a aprender lamentablemente poco a poco cuando tengas la oportunidad de sentarte a defender a una persona, ya sea de manera física, de manera real o de manera simulada. Y eso lógicamente sería mi consejo. Mientras más puedas pulirte, mientras más puedas generar confianza en las simulaciones, a su vez cuando te toque ya defender a una persona y su libertad como tal, tendrás esa responsabilidad consagrada y exteriorizada a través de tu responsabilidad, a través de tu lectura, a partir de tu diligencia, a partir de tu conocimiento. Y claro, ahí involucra también que tú estés bien preparado. ¿Qué significa estar bien preparado? No solamente conocer bien el caso, sino saber también de la parte dogmática, de la parte teórica, cuál sería, por ejemplo, el resultado o la consecuencia jurídica que podría darnos algún tipo de instrumento de un caso en concreto. Supongamos, si estamos hablando de lavado de activos, lo básico, lo esencial que tendría que saber de lavado de activos es que tiene que siempre estar vinculado a un delito precedente, un delito fuente, un delito anterior. Y si la fiscalía, por ejemplo, no ha demostrado esto, no tendremos un lavado de activos, como indican o como se indica. Yo no puedo lavar una camisa que no sea negra. Tiene que estar lógicamente negra para yo poder generar esa lavada. Y como tal, si no está previamente contaminado, no está previamente sucia, con un dinero maculado, con un bien maculado, no estaríamos hablando de un delito de lavado de activos. Y si la imputación justamente viene a traer a colación esta imputación, simplemente sería la conducta típica por falta de un cumplimiento de un elemento normativo del tipo penal, que justamente es el que tenga la ilicitud o el conocimiento de ilicitud de los delitos previos, ¿no? Y en este caso no se cumpliría. Por ejemplo, si estamos hablando de delitos apropiación ilícita, no lo está en el Código Penal, pero sí en la jurisprudencia y la autoridad jurisprudencial del año 2012. Previamente a realizar una denuncia por apropiación ilícita, yo tengo que, por ejemplo, ponerla en conocimiento de manera oficial, de manera expresa, de manera correcta, a través de una vía idónea que podría ser la carta notarial, de esta solicitud de devolución del monto supuestamente apropiado ilícitamente, y sobre esa base recién formular una denuncia ante la omisión de la persona de llevarlo a cabo. Si no he hecho este procedimiento, simplemente la conducta no podrá ser sancionada. Y eso tendríamos que aprenderlo en el litigio. ¿Qué más? Supongamos que estamos en un proceso inmediato y se emite justamente esa decisión de que sea un proceso inmediato, no es que yo voy a esperar a mi casilla que me emitan esa resolución y recién ahí impugnar. Falso. Ahí yo tendría que hacerlo oralmente, la sustentación y justificación de por qué esa decisión de que ha sido considerado ese caso un proceso inmediato o incoado proceso inmediato es incorrecto. Y si no lo hice, simplemente precluyó justamente la oportunidad de hacerlo. Entre otras cuestiones que se aprenden leyendo el Código Procesal Penal, viendo audiencias, estudiando no solamente en nuestro país, sino también yendo en el extranjero para conocer las experiencias comparadas, para que obviamente podamos profundizar y ser más prolijos, conociendo las experiencias de otros países para aplicarlo luego a nuestro territorio. Esa es la única forma. Por eso es que siempre se dice, nunca se deja de ser abogado día a día. Tienes que prepararte siempre para que constantemente se estés actualizado y puedas ofrecer un servicio de tal manera que la persona que tú defiendes esté en buenas manos y que pueda confiar en un buen resultado que tú puedas lograr. Tengan la capacidad de hacerlo. Y eso es ser responsable con lo que haces y parte de eso es ser apasionado con tu carrera, parte de eso también es conocer y actualizar y ser diligente en poder estudiar el caso y las posibles contingencias del mismo. Eso es como yo resumiría el conocer litigio. Y por eso siempre indico, no basta únicamente tener una buena imposición de voz o postulación de voz o un buen ritmo, un cambio de timbre de voz, que es válido, genera persuasión, pero al más profundo es conocer, por ejemplo, el tema dogmático, conocer, por ejemplo, teoría del delito, conocer, por ejemplo, las categorías de prueba para efectos de tú, al momento de estar en la audiencia,
exteriorizar todos esos conocimientos y condensarlos en teoría del caso para que la judicatura sepa a qué te refieres. Y si tú simplemente vas a divagar, vas a ser tan genérico, el juez no te va a tomar en serio porque va a conocer que tienes falta de comprensión de algunos conceptos básicos, tal vez, de estas materias, y obviamente no te va a tomar con la seriedad respectiva y lo que digas tal vez ni siquiera presta atención. A cambio, si vas a ir serio, coherente y lógicamente preparado, tienes mayor proyección a que el juez te escuche y sepa por dónde estás yendo y también, lógicamente, tú al momento de escucharlo, al momento de intervenir. Eso es un litigio. Es un arte, por supuesto. Espero con eso haber respondido tu pregunta, Edward Simi. No, Rolando, perdón. Sí. Sí, Gracias, gracias, doctor. excelente. A ver, vamos avanzando para no tomarme mayores comentarios. A ver. Yo, Johan Vázquez me dice, doctor, ¿qué se hace en un delito de colusión agravada? Bueno, en realidad, varias cuestiones. Siempre va a depender de un caso en concreto, pero lo que se hace es, por ejemplo, cuestionar la colusión, el pacto colusorio, que es el elemento y el verbo rector principal del mismo. Y lo que nos dicen las casaciones recientes es que tú tienes que demostrar como fiscalía, por ejemplo, ya no simplemente a través de la prueba indiciaria, que alguna persona se reunió, sino me tienes que decir el cómo, el cuándo, el dónde, con quiénes y el por qué ocurrió supuestamente ese pacto colusorio. Y si no está ese pacto colusorio demostrado de manera probatoria o no está enunciado bajo los factores de los hechos imputados, simplemente la fiscalía no tendría un caso por un lado. Lo segundo, si estamos ante colusión agravada, si hay una pericia contable, por ejemplo, que dé cuenta del posible perjuicio patrimonial. Y ojo, ya también nos ha dicho la Corte Suprema, no todo supuesto de una pericia contable que acredita un perjuicio necesariamente va a ser la acreditación de la defraudación del Estado. Podrá existir pericias que acrediten un daño, pero si ese daño no está materializado en la defraudación del Estado, simplemente no será una colusión agravada. A lo sumo podrá ser una colusión simple. Y claro, en nuestro país sí hay diferenciación, pues, porque mientras que la colusión agravada puedes perder la libertad, ¿no? Ser privado de libertad, en la colusión simple no. Podrías estar tranquilamente con una pena suspendida. Ojo con eso y eso, como le digo, dependerá del caso en concreto, de la estrategia en particular que tendrá que diseñarse en función, obviamente, al caso que esté siendo investigado o sometido a la justicia. ¿Ok? Ahora, avanzamos. La construcción permanente del alegato tiene que ver que no se construye al final del juicio, como les decía en enunciación, sino que más bien tiene que ya estar proyectado desde el inicio y se gesta desde el primer momento en el cual el litigante toma el caso. Y por eso tú tienes que estudiarlo, ¿no? Si no lo estudias, vas a improvisar, se va a notar y el juez lógicamente no te va a prestar atención. Tú tienes que ya ir con una proyección de lo que tú quieres ir, hacia dónde vas de manera clara para que también le puedas tener ese conocimiento directo y proyectado al juez, que es el que te va a escuchar y va a resolver. Si ni tú lo tienes claro, porque no sabes, por ejemplo, dónde están los medios de prueba que te están vinculando, no sabes sobre qué se hace referencia, no tendrás oportunidad de ejercer una buena defensa y obviamente también dependerás de la suerte, cuando en realidad en estos casos no se puede dejar la suerte a la libertad de una persona, ¿no? Ahora, también es válido percibir los sentidos del tribunal, ¿no? Supongamos, si el juez está haciendo preguntas aclaratorias, escucha las preguntas aclaratorias. Y si es que alguna te puede ser válida, lo que yo hago, por ejemplo, es responderla ya no si es que lo hace respecto al fiscal. Supongamos, ¿no? El juez, la sala, lo que fuese, le hace preguntas al fiscal y el fiscal está bombardeado de preguntas y claro, alguna de esas no las sabe responder bien o simplemente no la responde. Ahí tú tomas la palabra para responderla para que el juez sepa que tú le estás dando la información real y certera y sincera, obviamente con los folios correspondientes a tu lado para que puedas dar esa seriedad, para que te preste atención. Yo parto de la premisa de que tanto el fiscal como el juez no me van a creer. Y si, claro, es mi labor que me crean, tengo que generar una posición activa de defensa para que esta persona crea en mí y de lo que le digo. No solamente porque lo estoy diciendo con una cara bonita o eventualmente con una buena impostación de la voz, sino que lo digo porque está justamente en el expediente judicial, está en la carpeta fiscal y por consiguiente tendría que ser así. Y ante esta pérdida de desconfianza que tendrán justamente el juez o la fiscalía en respecto a los argumentos que pueda tener para defender a una persona, ahí es donde está la oportunidad de que puedan resolver a favor. Por eso es que es importante, fundamental, percibir los sentidos del tribunal. Cuando algo no le gusta al tribunal, si es que es válido bajo tu estrategia, poder suplirlo, poder cambiarlo, poder alterarlo, porque obviamente no le está
siendo atractivo a la persona que va a resolver ya sea a tu favor o en tu contra. ¿Ok? Bueno, parte de eso también es que seas comprensible, ¿no? No sería dable, ¿no? Que comiences a hablar bajo algunos tratados, algunos manuales que son o pueden ser muy interesantes, ¿no? Para que tú les puedas explicar al juez bajo esas teorías, bajo esas estructuras dogmáticas. Lo dogmática es apasionante, a lo que nos gusta, lo que fuese, pero claro, si no lo aterrizas en el ámbito práctico, el juez no va a escuchar eso. O sea, el juez simplemente, si es que tienes un juez que le pueda gustar en buena hora, pero la gran mayoría no tiene tiempo, quiere ir directo al grano, y claro, tiene que ser aterrizado ese argumento, por eso tiene que ser comprensible y sencillo y convincente. Y eso solamente se logra si es que dominas, obviamente, la parte teórica de la parte dogmática, pero que lo puedas aterrizar en el caso en concreto. ¿Qué es lo que al juez le quiere importar o interesar? Lo demás es simplemente un chamullo, como le llamamos acá, ¿no? Lamentablemente. A ver, y acá también es esto importante, ¿no? Los principios orientadores de la arte de clausura. Tienes que tener la verdad procesal de por medio o de la mano. ¿Qué significa esto? Todo lo que sea demostrado, todo lo que obra en la carpeta o en el expediente judicial. Si no está ahí, prácticamente no existió para el proceso penal y por consiguiente no puede ser valorado y si no puede ser valorado no puede ser resuelto por el juez en ese sentido. Tienes que ser la verdad procesal. No aspiramos a la verdad material, ojo. Es un ideal, sí, pero que no podemos generar esta finalidad porque a veces sería imposible acabar un proceso penal. Por eso la verdad procesal es la que tiene que ser primordial al momento de la resolución de una sentencia cuando el juez lo emita. ¿Ok? La presunción de inocencia o la duda razonable, que son también principios básicos, garantistas de cualquier persona que se encuentre sometido a un proceso judicial penal, para que pueda tener siempre esto que significa que cualquier duda lo va a favorecer. Indubio pro reo, por ejemplo, de cualquier duda, cualquier tipo de vicio, cualquier tipo de interpretación que le pueda ser siempre favorable a la persona imputada, tendrá que ser así. Y a su vez, tienen que ser los hechos lo que puedan ser vertidos para parte de la conclusión o consecuencia de una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. No me podría, por ejemplo, el juez ir más allá de los hechos que está llevando a cabo la fiscalía o ir menos de los hechos que está postulando la fiscalía, porque obviamente sería una sentencia nula de pleno derecho. No puede llevar a cabo ese tipo de significaciones o de despliegue de actuaciones de estos jueces o estos magistrados. Y por eso es que los principios de coherencia, legitimidad y fuerza argumentativa van a ser los primordiales al momento de expedirse la sentencia respectiva. ¿Ok? Y como le dedicaba también el alegato como prueba de sentencia o como prueba de sentencia, perdón. Básicamente es tú demostrarle, tú generarle el cómo debería resolverse la causa para que el juez pueda escuchar tus razones, pueda medituarlas, pueda analizarlas y pueda resolverlos en sentido favorable o negativo. Y la carga de la prueba, ¿no? Como siempre indico, con las pinzas del caso, si bien es cierto, la regla general del derecho procesal penal es que el fiscal es el que demuestra la culpabilidad, también lo es que en la praxis muchas veces, y es más, lo penoso es que algunos jueces supremos en nuestro país lo dicen abiertamente, tú tienes que generar la inocencia a través de tus alegatos también. Es algo difícil, algo que, claro, se convierte en una prueba diabólica finalmente, ¿no? Tú tienes que demostrar tu inocencia cuando en realidad no lo es así. Pero como ustedes habrán escuchado, habrán visto, y no lo digo yo, ojo, lo dicen jueces supremos inclusive, ya no es suficiente únicamente desterrar o negar o hacer inexistentes los alegatos de la parte acusadora, sino también tú tienes que construir o formular un supuesto de hecho en el cual tu patrocinado puede explicar por qué es inocente. Es una dificultad, es un cambio de paradigma, diría yo, y claro, si es que se puede hacer, en buena hora, habrá situaciones en las cuales no se puede llevar a cabo. Y acá les comento un caso que tal vez pueda resultar bastante gráfico de esta idea de la carga de la prueba. A un patrocinado mío le están imputando un hecho delictivo, ¿no? En el cual la fiscalía cambió 7 veces la propia imputación dentro del derrotero de sus intervenciones en el juicio oral de lo que supuestamente mi patrocinado habría utilizado como objeto o como arma o como algún tipo de situación, porque ni siquiera la supo precisar. Empezó con un arma, luego acabó con un objeto, luego acabó indicando que es si me equivoco, una herramienta y así 7 veces lo cambió. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Que en ese supuesto
teóricamente, si vamos desde la imputación necesaria, la imputación objetiva, la fiscalía tendría que explicar y ser coherentes y congruentes con lo que supuestamente han plasmado por escrito, que es la imputación objetiva en su acusación, con lo que vaya a hacer referencia a lo sucesivo en el juicio oral. Y claro, si no lo cumple porque ha cambiado como si fuera cualquier tipo de cuestión, cuando no lo es, lógicamente el supuesto hecho objeto de imputación, por 7 veces, por regla general o por regla de la experiencia, pero a su vez también desde la comprensión teórica, ya ese caso debería estar ganado, ¿no? Debería ser una absolución sencilla. Pero claro, conversándolo con mi patrocinada en esa oportunidad, le dije, mira, acá hay un punto de inflexión. Con lo que ya tenemos, que es que la fiscalía no tiene algún tipo de bagaje, no tiene ningún tipo de prueba en contra de ti, porque inclusive no ha generado ningún tipo de supuesto de hecho que sea correcto con la acreditación de la imputación, porque ha tratado como indistinto el arma, el objeto, la herramienta, explosivo, incendiario, etcétera, que no son lo mismo, por supuesto, el que me comprenderá, me entenderá, ya sería suficiente para lograr una absolución. Pero te propongo lo siguiente. ¿Qué tal si nosotros elaboramos una pericia de parte, ¿no? Para que la judicatura no solamente tenga la oportunidad de ganar el caso por un hecho de la falta de imputación objetiva plasmado en una sentencia, sino que a su vez también no exista posibilidad alguna en la que tú seas responsable porque el hecho que se te está imputando no habría existido. Y la única forma es hacerlo con una pericia de parte, como prueba excepcional, como prueba de oficio, invocándolo como esa magnitud a la judicatura, porque será la única forma de que tú puedas demostrar que lo que se está imputando es falso. Y claro, lo peor que puede ocurrir para un juez o una jueza es meter preso a una persona inocente. Y si no generamos esa duda existencial a la judicatura, tal vez corremos el riesgo, aunque sea minúsculo, de que puedas privarte de la libertad. Lo conversamos, lo discutimos, lo coordinamos y lo hicimos. Hicimos una pericia de parte en la cual describía cuál era el supuesto objeto que estaba utilizando mi patrocinado y en ninguno coincidía con lo que supuestamente la fiscalía estaba acusando. Y ojo, no era un perito que era inexperto, que no tenía trayectoria, era un perito que había llevado a cabo más de 1000 pericias en esa misma materia y que inclusive había hecho la gran parte de las mismas a favor del Estado. Es decir, era un profesional que contrataba al Estado para elaborar pericias de esa magnitud y descartar si es que el objeto era incendiario, explosivo o algún tipo de arma punzocortante. Y obviamente con esa confianza, con ese grado de conocimiento de ese perito y su trayectoria, lo presentamos al juicio. La jueza no quedó más que otra que tomarlo como una prueba trascendental que pueda dilucidar la causa y en efecto en la actuación probatoria se advirtió que no estaba demostrado que el objeto era el que supuestamente la fiscalía realizaba, sino era otro y que inclusive era uno de carácter de salvataje, es decir, la persona estaba salvando a personas en esa manifestación. Posteriormente a ello, en los actos de clausura, le afirmé, le indiqué a la judicatura, yo hubiera sido, como cualquier tal vez defensa que no tenga los recursos económicos para poder costear esta pericia, me hubiera dado por satisfecho con solamente desvirtuar la imputación haciendo una tesis negacionista o de falta de explicación o demostración o acreditación o corroboración de lo que indica la fiscalía, que ya de por sí es suficiente. Pero en este caso, como justamente considero que no debe existir ningún tipo de riesgo de que se pueda privar libertad de una persona inocente, se ha tenido la capacidad económica de poder condenar una pericia. Y en esa pericia no hay ningún tipo de posibilidad remota de que usted pueda dar cuenta de que la hipótesis criminal imputada a la fiscalía se haya cumplido y que por tanto te queda únicamente absoluto. Y así fue, a la persona la absolvieron. No había ningún argumento fáctico, jurídico o probatorio con mayor razón que pueda dar cuenta de que la persona sería responsable del hecho imputado. Fue declarado inocente. Y obviamente, con ese comentario les digo, si bien es cierto, la carga de la prueba le corresponde a la fiscalía, por experiencia, si tienen la posibilidad económica, temporal y también el timing que pueda haber en la audiencia de presentar esa pericia, puedan hacerlo para que puedan ya asegurar un resultado que a veces es lo que obviamente los clientes, las personas investigadas desean, porque no quisieran dejar a la suerte una decisión en la cual les puedan privar de libertad de manera injusta. ¿Ok? Con ese comentario ya voy cerrando
en la presentación. Voy a leer a ver si es que hay un comentario también. A ver, voy a leer si es que hay alguna pregunta que se haya alzado. A ver. Bredolfo me dice, si previo al término de la actividad probatoria el colegiado propone una clausura, perdón, propone una desvinculación procesal en alegato de clausura sobre cuál de los tipos penales debemos incidir y sin ella también podemos pronunciarnos sobre la presencia de desvinculación. A ver, voy a volver a leerlo, pero que no logro comprenderlo del todo. Si previo al término de la actividad probatoria, ¿ok? El colegiado propone una desvinculación procesal en alegato de clausura sobre el cuál de los dos tipos penales debemos decidir y sin ella también podemos pronunciarnos sobre la procedencia de la vinculación. Buena pregunta. En realidad sí puede hacer, como suerte de un corset, la judicatura esta de vinculación procesal, pero ojo, la de vinculación procesal tiene que seguir ciertas reglas. ¿Y cuáles son estas? Que no te dejen en indefensión a la parte acusada. Y claro, si tú me estás indicando de que al inicio tal vez se dieron cuenta, ¿no? De que no era la calificación jurídica adecuada de los hechos que se están imputando, por supuesto, ahí podrá, previo traslado a las partes procesales, ver si están conformes, si es que sí pueden tener la oportunidad de generar una defensa idónea porque es la misma imputación de los hechos, pero que ha cambiado solamente la cualificación jurídica, y si están conformes, ir para adelante. Pero no es lo mismo, no es lo mismo si ya estamos en el derrotero de la actividad probatoria, en la que yo ya tengo lista mi teoría del caso, y claro, la judicatura recién me está indicando de que la calificación jurídica no es la correcta. ¿Me entienden? En ese supuesto, yo como abogado defensor le diría a la judicatura que no estoy conforme con ese cambio de calificación jurídica y que sobre eso se genera una incidencia de nulidad, porque me están dejando en indefensión. Más aún, por ejemplo, si estamos ante un delito de corrupción de funcionarios públicos. Supongamos que nos están imputando el delito de 384, la colusión agravada o la colusión simple, de primero o segundo párrafo. Y ya me diga la fiscalía, ¿no? Que ya estamos prácticamente al cierre del debate procesal o el debate probatorio, de que yo soy supuestamente un autor del delito de colusión agravada, y la judicatura diga, no, no eres el autor, tú eres el cómplice de esta actividad criminal. Sigue siendo la misma calificación jurídica, solamente ha variado la imputación, pero es una parte de la desvinculación procesal de la fiscal de la judicatura. Sería dable que yo pueda aceptar seguir defendiendo a una persona si es que se ha alterado esa imputación. Desde luego que no, porque yo ya sé de antemano que si el juez o la jueza o el tribunal está desvinculándose procesalmente hablando, es porque quiere lógicamente generar un incidente de posible condena. Entonces, si yo voy a permitir y no generar ningún tipo de desconformidad respecto a esta actuación, lo que va a pasar es que lo van a condenar y cuando vaya a la sala superior me van a decir, tú nunca te opusiste, tú nunca generaste ningún tipo de observación, nunca generaste ningún tipo de contradicción, tú convalidaste esto y por consiguiente no puedes decir que hay una afectación a tu derecho de defensa. En sentido opuesto, si yo dejo la incidencia correspondiente de que me están dejando de una indefensión porque se está acabando la actividad probatoria y están cambiando la calificación jurídica o la calificación de la imputación en la calidad de autor en un delito, por ejemplo, de corrupción de funcionarios públicos, donde se prima la teoría de la infracción de deber, obviamente es distinto defender a alguien en calidad de autor que en calidad de cómplice. En consecuencia, ese proceso debería ser declarado nulo. O en todo caso, si es que no se ha podido demostrar la imputación en calidad de autor en delito de corrupción de funcionarios en su modalidad de colusión, se me sea una sentencia absolutoria por, lógicamente, un desperfecto, una negligencia de la fiscalía. ¿Ok? Ese sería mi punto de vista. Y claro, en los alegatos de clausura, yo tendría que dejar eso de manera clara, certera, para que quede registro en audio y video, y sobre esa base no puede existir duda alguna de que yo me opuse y más bien generé mi defensa en el sentido de que esto era una nulidad absoluta porque están atropellando los derechos de mi persona que yo estoy representando. Esa sería lo que yo podría indicar en mis alegatos de clausura, sin perjuicio que en el acto, lógicamente, en el cual el juez o la jueza, la presidenta de la misma, pueda generar esta incidencia, también lo haga como parte del corrido de traslado que se me va a hacer. ¿Ok? Eso diría como respecto a los alegatos de clausura y la desvinculación procesal que podría generarse un proceso penal en etapa de juicio oral. ¿Ok? Seguimos. Principio de inocencia y duda razonable, eso ya lo hemos estudiado, ¿no? El alegato siempre debe comenzar recordando a los jueces que están ante una persona que fue un ser humano, que nació libre y que lógicamente esta libertad está en las manos de esta persona. Con otras palabras, con otra paráfrasis,
pero el mensaje debe ser siempre ese, ¿no? Que están hablando con una persona inocente. Y por eso es importante en la estrategia del caso que ustedes puedan introducir a la persona como realmente un ser humano, ¿no? Muchos en la audiencia dicen, mi patrocinado, mi cliente, mi defendido. Pero ¿por qué no humanizamos justamente a la persona que estamos defendiendo? ¿Por qué no indicamos con nombre propio quién es esa persona? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál es justamente su actuación en la vida? Para que esta persona pueda tener esta diferenciación y el juez pueda saber que esa persona fue una persona correcta o es una persona correcta que no amerita estar privada de libertad. ¿Ok? Ahora, el principio de inocencia obliga a que pueda ser evaluado críticamente ello. Es decir, el juez tendrá que analizar caso por caso si es que existe, lógicamente, algún tipo de elemento de prueba que pueda vincularlo a un escenario criminal a la persona acusada. Si en caso no es así, de manera objetiva, tendrá que descartarlo y tendrá que declarar inocencia al respecto, porque obviamente está plasmado de este principio que estamos estudiando. ¿Ok? Eso también es cierto, el juicio versa sobre hechos, como le indicaba, hechos duros, pruebas correspondientes que generen esta certeza, porque ese es el estándar que se debe exigir en juicio, y no sobre ideas de hechos, es decir, tiene que ser la acusación clara, precisa y centrada en hechos objetivos y probables de ser acreditados. Y tiene que existir una seguridad jurídica en el sentido de que no pueda vulnerarse, no pueda llevarse a cabo ningún tipo de restricción a los mismos. ¿Ok? A ver. En muchas ocasiones, ¿no? O en muchas audiencias, las partes se pueden desviar hacia conflictos personales o teorías sin sustento, lo que pueda confundir el tribunal. Y claro, no quiero invocar tal vez algún caso en concreto, pero lo peor que puede pasar en unas audiencias, sobre todo televisadas, es que no se aborde el objeto de prueba, sino que únicamente se hagan referencia a cuestiones externas a la misma. Porque claro, no solo confundes o desvías al tribunal al momento de decidir, sino que también generas que esa audiencia pierda la esencia de escrutinio público por la cual está convocada, porque tu objetivo ya no es demostrar tu teoría del caso, tu objetivo seguramente es tener algún tipo de rédito político o algún tipo de cuestión social que quieras tú fomentar. Y claro, ahí tiene que ver mucho también el control de dirección de los magistrados, ¿no? Si yo veo que el abogado, la parte acusada está yéndose por otras cuestiones e inclusive está faltándome el respeto, hay medidas de apremio correspondientes para que se puedan ejecutar y corresponderá hacerlo de manera no arbitraria, sino más bien objetiva y bajo los apercibimientos respectivos para que no se generen estas incidencias, porque se estaría generando una audiencia de juicio oral que no tendría sentido de ser. Y muy probablemente la consecuencia de todo ese pronunciamiento de los abogados, de las personas que son las acusadas, generen, sí, claro, un debate mediático, pero que muy probablemente en la práctica, que ya es lo que importa en realidad, que es la emisión de la sentencia, encuentres una respuesta desfavorable, ¿no? Y que es al menos lo que al abogado litigante no le debería agradar la idea y más bien evitarla y prevenirla para que no pueda ocurrir. ¿Ok? Acá viene el punto de vista que también les había adelantado. El alegato debe enfocarse siempre en verificar cada elemento del hecho imputado haya sido efectivamente probado. Yo me refiero y únicamente me voy a defender sobre lo que la fiscalía ha probado. Si no lo ha probado, son meras alegaciones, meros sindicaciones o por último manotazos de ahogado, bueno, no le voy a tomar importancia. Lo que sí voy a hacer es tomar apunte para que yo en su momento diga que todo lo que dijo, que era tal vez una bonita precisión de unas aletas de apertura, no se han cumplido, para lógicamente generar esta certeza de inocencia a favor de mi patrocinado. ¿Ok? Eh, claro, el discurso final tiene que ser una simulación verbal de la sentencia que el litigante espera recibir, ¿no? Bueno, vamos avanzando porque ya se me va la hora. A ver. Se sugiere siempre en el dato de clausura ser cronológicos, temáticos, para que pueda tener una cierta orden y identificación de la misma. Lo que suelo hacer yo es siempre una línea de tiempo en la cual se esté contemplado mi estrategia, dependiendo lógicamente del hecho imputado, ¿no? ¿Por qué? Porque así vas a facilitar de manera visual a quien tú te estás dirigiendo, que lógicamente es el magistrado o la sala.
Si usas solamente tus palabras, tal vez no corras con la misma suerte porque como seres humanos y como la comprensión que tenemos en la parte académica, no solamente somos auditivos, sino también somos visuales e inclusive de tacto. En consecuencia, esos alegatos tienen que ser perfilados con el respeto debido, pero siempre pidiendo la posibilidad, si lo pueden hacer, de complementarlo con un material PPT o con algún tipo de cursor para que puedan graficar mejor tus ideas. Como ahorita, por ejemplo, lo estamos haciendo. Supongamos que no tendría el PPT abierto. Simplemente yo esté dando mis ideas, simplemente yo esté dando mis puntos de vista. Seguramente algunos me comprendan, pero la gran mayoría, que también son visuales, dirán, yo necesito tener algo para también guiarme de lo que está hablando el doctor, está guiándose respecto a sus temas. Y tal vez inclusive se aburran porque no ven más que, o mejor dicho, solamente escuchan mis palabras. A cambio, si lo complementas entre lo visual y lógicamente lo auditivo, tienen mayor probabilidad, mayor oportunidad de que la judicatura te pueda dar la razón, porque le estás explicando, como se dice, de manera más agradable, más vistosa, para que ellos puedan comprender el mensaje, que es al final del día lo más importante en un alegato de clausura. ¿Ok? Eh, bueno, acá hay lo que la prueba directa e indirecta, básicamente ya es un tema de prueba, eso no voy a entrar a tallar. Y claro, acá es lo que al final del día vas a llevar a cabo, ¿no? ¿Qué ofreció el Ministerio Público? Es decir, ¿qué dijo la contraparte? ¿Qué es lo que va a probar supuestamente? Y la pregunta es, ¿lo probó o no lo probó? Y sobre esa base, si la Fiscalía no prueba lo que ha indicado en su dato de apertura, evidentemente será un punto más a la defensa. Y viceversa, por supuesto, ¿ok? ¿Hay posibilidad de objetar los alegatos de clausura? Sí, pero siempre y cuando obviamente sea ante una situación de información falsa, que ojo, inclusive puede ser sancionado por el Código Procesal Penal, pero a su vez también bajo el Código de Ética del Colegio de Abogados que representemos, con la apercibimiento respectivos por el juez o la jueza que pueda perseguir la causa. Ojo, somos abogados en el sentido de que no solamente debemos defender los intereses de nuestros patrocinados, sino que tenemos que hacerlo con arreglo a ley, derecho y justicia, es decir, que seamos leales con respecto a los elementos de prueba y también a lo que podamos afirmar. Por más allá que tengamos supeditado siempre al interés que representamos, no podemos, por ejemplo, suministrar información falsa para que sorprenda a la judicatura. Es una mala praxis, pero también una mala situación que cuestiona la ética del profesional, que en este caso es el abogado defensor. Ojo con eso. Eh, Combinando, esto ya es revisión jurisprudencial, se lo dejo para que ustedes puedan, obviamente, hacer la lectura correspondiente. Acá le dejo jurisprudencia de la Corte también Interamericana al respecto. Y sobre esa base, para únicamente ajustarme a los tiempos correspondientes, doy por culminada la clase del día de hoy para que ustedes puedan darme las preguntas respectivas si hubiera lugar. Y si no, una vez más, agradecerle a todos ustedes por estar conectados hasta estas altas horas de la noche. Hemos sido al menos 200 personas conectadas hasta el final. Les agradezco mucho por su participación activa. Y si hubiera acaso algún tipo de pregunta, duda, circunstancia que pueda ser absuelta, bienvenido sea para yo poder generar este tipo de respuestas a sus pretensiones. Sin perjuicio de ello, también le dejo mis datos de contacto, ya los tienen en las demás presentaciones. Igual los voy a compartir con la moderadora para que puedan darle, lógicamente, el correo, mi número de teléfono. Igualmente me encuentran en redes sociales, cualquier tipo de ellas, Instagram, Facebook, TikTok, lo que fuese, LinkedIn, como Aaron Alemán, y mi estudio que yo represento, que es el estudio Alemán y López. Les agradecería, dicho sea de paso, si pueden ustedes hacerle un seguir en Instagram y Facebook para que podamos mantener este contacto y la interacción respectiva. Con eso les agradezco a ustedes, también a su vez a la institución. Y voy a responder una última pregunta que es justamente de nuestro compañero Elvis Michel Latao para culminar con mi clase. Muchísimas gracias más bien. Sí, doctor, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Se escucha mi voz? Sí, Ya, fuerte y doctor. claro. Sí, entiendo muy bien y bueno, le felicito por la ponencia y le agradezco por la oportunidad. Sabe muy bien que el alegato de clausura es una última estrategia jurídica, tanto escrita y verbal, para poder abordar y persuadir en estos casos de audiencias o en tema de juicios. Yo quisiera saber en su expertise de usted en tema penal, ¿qué apreciación? Un análisis así, un síntesis tan rápido sobre los alegatos de clausura que se está dando hoy en día, el juicio del expresidente Pedro Castillo?
tanto los abogados del mismo presidente y de los coautores de rebelión y conspiración ante esta cuestión que se está dando. ¿Cómo lo ven los alegatos y las estrategias argumentativas de los abogados? Gracias. Muchas gracias a ti. En realidad no me voy a pronunciar sobre ese caso porque todavía está en trámite. Solamente te voy a dar algún tipo de anunciación respecto a ello. Justamente yo considero que ese caso y algunos otros, el hecho de generar algún tipo de discusión mediática, que si bien es cierto es válida para algunas cuestiones de estrategia, si no tienen un norte, es decir, si no tienen una finalidad para el proceso, ¿no? Para el proceso penal, para que te pueda generar a ti una absolución, puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque si tú estás buscando solamente quedar bien con a un cierto sector de la población y a su vez también con a un cierto sector político, claro, te va a servir para esos fines, pero al proceso penal no. Y a ti lo que te enfoca o debería importarte como abogado defensor o como parte procesal es ganar el caso. Ganar el caso a través, lógicamente, de argumentos sólidos y coherentes y que sobre todo cuestionen la imputación de la fiscalía. Y de mi punto de vista, en esas audiencias que he visto, lamentablemente, el hecho de hacer algunas cuestiones que escapan de los ámbitos de la propia audiencia y que son más bien, diría yo, cuestiones que tergiversan o eventualmente buscan otros intereses, puede ser contraproducente. Tanto así que inclusive, como ustedes también habrán podido visto de manera pública, a los jueces han llevado a cabo adelante una desvinculación procesal. Y como ustedes podrán también darme la razón acá, cuando los jueces hacen ese tipo de cuestiones, muy probablemente es porque ese hecho o ese delito que lógicamente están reconduciendo, calificando jurídicamente, va a ser sentenciado. Entonces, si siguiendo la lógica, tenías un rédito que seguir político, social, económico, etcétera, no vendrá a tallar en ello, te está saliendo mal, porque el resultado muy probablemente es que seas condenado. Y obviamente, si bien es cierto, puede existir una arbitrariedad, puede existir eventualmente algún tipo de infracción al derecho sustancial o material o procesal, al final del día vas a ser condenado. Entonces, no creo y no soy parte de la defensa en seguir una estrategia que te pueda tener este tipo de contraproducciones en tu línea de defensa. Creo yo más bien que es perjudicial hacerlo de esa magnitud. Y claro, no hablo por todos, pero sí algunas cuestiones que ustedes seguramente lo habrán visto también en redes sociales, en TikTok, escapan de lo que es realmente un proceso penal y la seriedad que convenga o debe soportar la misma. Considero que algunas cuestiones se han ido por otros extremos, por otras ramas, y lógicamente se ha desbordado. Y ahí también un jalón de orejas para los magistrados, ¿no? Porque lógicamente si es que tú estás viendo que se te está desbordando por cuestiones X y Z razones, tú tienes los apremios de ley y tienes que tener la seriedad respectiva para que también los hagas valer. Y si no lo haces, es porque estás siendo parte de ello o simplemente no tienes la capacidad o la solvencia para poder mantener la seriedad y la compostura de todos los casos, al menos que estás viendo en tu sala. Eso es un comentario en general, no vendrá a tratar en detalles de cuáles son las actuaciones de cada una de las partes, ni tampoco de las defensas, pero sí, esos son mis puntos de vista y que espero, si bien es cierto, podamos discrepar, se pueda comprender también. Muchísimas gracias, más bien, Elvis, por la pregunta y cualquier cuestión estamos para servirte. ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto. Entonces, siendo yo así, los voy dejando. Tengo ahorita una entrevista que brindar sobre un caso también que ha sucedido el día de hoy, el caso de Susana Villarán. Y sobre esa base, cualquier cuestión, cualquier duda que ustedes tengan, ya les dejé mi número celular. El PPT no lo he dejado por una equivocación, pero los demás PPTs que entiendo que también se la ha podido compartir la moderadora. Están expeditos para ustedes contactarme, mi correo electrónico, mi celular, mi estudio, mis redes personales, lo tienen abierto para generar cualquier tipo de consulta, ya sea para este tipo de cuestiones académicas o ya para cuestiones profesionales. Muchísimas gracias una vez más a la institución que me ha traído el día de hoy, que es justamente el Círculo de Abogados, y conjuntamente con el Ilustre Colegio de Abogados del Callao, para poder yo dar esta cátedra y sobre esa base ustedes poder también seguir profundizando sobre esta materia, que es siempre apasionante e interminable de estudiar. Con esto los voy dejando. Cuídense, bendiciones y conmigo será hasta otra oportunidad. Bendiciones. Bye bye.